Muy buenos días. La sentencia del Constitucional a la ley del aborto lleva la firma de la muerte. El tribunal, controlado por la izquierda, tergiversa la Constitución, avala las posturas ideológicas más sectarias y permite acabar con la vida de un inocente. Hemos conocido en las últimas horas el texto al completo de esa sentencia redactada el pasado 9 de mayo que respalda, 13 años después, la ley del aborto aprobada en 2010 por el gobierno de Zapatero. Fue aprobada por una mayoría de 7 magistrados frente a 4, una sentencia militantemente abortista en la que hemos podido leer la oposición de una cuarta magistrada conservadora. El voto particular de Concepción Espejel no admite apelación alguna. En 50 páginas sostiene que discrepa íntegramente de la fundamentación jurídica y del fallo porque asegura que todo ello se cimienta sobre afirmaciones voluntaristas de gran carga ideológica, porque el tribunal incurre en un claro exceso de jurisdicción al examinar el sistema de plazos en su conjunto en vez de limitarse al análisis de la constitucionalidad de los concretos preceptos impugnados. Concepción Espejel recuerda también una cuestión que en todo momento se aparca cuando se habla del aborto: el padre. Para esta magistrada, el nasciturus es una parte más del cuerpo de la mujer y se ignora que se trata de un embrión humano fecundado que porta el ADN de ambos progenitores. A finales de los años 90 escribía Julia Ariza unas líneas en el diario El País sobre esta cuestión. Aseguraba que existían dos términos que han logrado sustraerse del debate del aborto: padre y muerte. Casi 30 años después nos encontramos con una situación similar, ahora amparada por la justicia y en la que la muerte condena al padre al olvido y a la madre a la destrucción. Y una sociedad que no defiende la vida es una sociedad muerta. Comenzamos el jueves aquí en Dando Caña con muchos asuntos de los que hablar, sobre todo cuando estamos en plena campaña electoral de cara al 28 de mayo, pero también analizaremos otras cuestiones. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. Josep María Francas, muy buenos días. Muy buenos días, aplaudo una vez más tu editorial, pero yo voy a ir por otro lado, fundamentalmente porque no me había leído la sentencia, que es el tema del voto por correo. Porque yo dije no hace muchos días aquí que al menos, por lo que yo no he votado nunca por correo. Siempre he ido a votar presencialmente, lo cual algunas veces pues, igual me he equivocado yendo, pero nunca he votado por correo. Pero sí he preguntado a veces, sobre todo en las anteriores elecciones, a gente que me explicaba que iba a votar por correo, cómo funcionaba, y intuí, al menos en algunos casos, que no se pedía ningún tipo de identificación cuando entregabas el voto, que es lo importante. Entonces, curiosamente, todo el mundo me miró raro el día que lo dije aquí. Entre ellos yo. Entre ellos tú, como si incluso me dijeses, eso es un delito, habría que denunciar. Y yo incluso pensé, ¿a quién puñete me lo explicó? Para llamarle y decir, oye, ¿cuándo te pasó eso? Pero no me acuerdo. Me acuerdo del sitio, pero no me acuerdo de la persona. El sitio sí me acuerdo. Pero es que ayer, escuchando el gato, resulta que hay no sé cómo se llama, una sentencia o lo que sea, de la Junta Electoral de Melilla, sí, donde dice que va a hacer obligatorio, me parece, o una palabra parecida, la identificación en este caso, porque se presupone que puede haber pufos ahí. Exacto. Claro, si va a hacer obligatorio la identificación, es que hasta ahora no se hacía obligatorio o no era obligatorio. Y claro, hay que ser muy merluzo o no haber pensado nunca en que es un voto si la persona que tiene que ir a votar el día de autos le piden de todo, hasta que lleve un papelito que le han mandado a casa, después que le des de cara de identidad, como te dejes algo de eso, vas bien arreglado, ¿eh? Pues que el voto por correo sea tan fácil como decir, vengo a votar por Pepita o soy Pepito, tome usted. Claro, eso no tenía ningún sentido, pues me parece que funcionaba así. Si eso realmente es así, como me habían explicado a mí y como parece de lo de la Junta de ayer, bueno, el voto por correo en España vale una porquería. O sea, habría que haberlo suprimido todo si no se ha identificado. Y claro, mucha gente que no puede ir a votar, ¿cómo se identifica? Ya me explicaréis cómo se identifica un señor que no puede ir a votar y vota por correo. Es muy difícil, porque hay muchos que son enfermos, etcétera. Tendrá que ir alguien de correos allí. Es más, ¿por qué me tengo que fiar de un tío de correos? Con perdón, que esa es otra. ¿Y por qué me tengo que fiar del que después en correos custodia? Es decir, que es un... En fin, lo raro es que se vote bien.
Luego explicaremos exactamente qué es lo que dice la Junta Electoral de Melilla con esta cuestión que nos contaba Ana Gullo a principios de esta semana, con esas mafias que traficaban en la ciudad autónoma con la compra y venta de votos. Pero para que quede claro el procedimiento, que ayer nos equivocamos todos en esta mesa, tú tienes que ir a solicitar el voto por correo a una oficina de correos, o bien ya telemáticamente acreditando que eres tú con tu DNI electrónico, con la firma digital. Entonces es cuando un cartero, exacto, es cuando un cartero llega a tu casa, te entrega la documentación electoral con todas las papeletas, la carta, el sobre para emitir el voto, y otro sobre que va directamente al presidente de la mesa del colegio electoral que te corresponda en base a tu censo. Tú lo rellenas en tu casa, te escribes tu remitente y es cuando vas a la oficina de correos a depositar tu voto. Y es en ese momento cuando nadie... Perdona, cuando alguien va... O cuando alguien va, con ese tú voto, depositas el voto, pero no acreditan que seas tú. Pues porque eso, a mí me pasó ayer mismo. O sea, que lo comprobaste. Yo fui a la oficina de correos, a mí nadie me pidió el DNI. Le pregunté a la señorita que me atendió, ¿no necesita mi DNI para nada? Me dijo, no, no es necesario. Pues eso, se llama pufo posible. Miguel Gutiérrez, muy buenos días. Pues muy buenos días, Alba. Con lo que has contado, efectivamente hay que despolitizar la justicia. O sea, no puede ser que al final un tribunal que se arroga, ¿no?, el poder de decir que es un derecho y que no lo es, pues esté profundamente politizado y solo siga a, digamos, la cuerda ideológica de quien le ha colocado ahí a esos magistrados, ¿no? Porque al final el Constitucional se elige por el Gobierno, se elige también por el Senado, se elige también por el Congreso, y solo 2 de los vocales son elegidos por el Consejo General del Poder Judicial, que por otro lado también es elegido por los políticos. Por lo tanto, es un círculo vicioso, ¿no? Al final los políticos eligen a la justicia y la justicia juzga a los políticos. Por lo tanto, bueno, y sus políticas también, obviamente, ¿no? Por lo tanto, tenemos un problema si realmente queremos ser una democracia plena. Y luego, que ahora con este Tribunal Constitucional, con lo politizado que está, con lo de izquierdas que es, pues va a refrendar, va a decir que todo ok a todo lo que ha impulsado este Gobierno y dirá que todo mal a todo aquello que presente la oposición o el futuro Gobierno, ¿no? Digamos, ¿no? Porque efectivamente con el Constitucional pues pueden controlar eso, y es bastante, da un poco de miedo, ya que lo dejó muy claro el Gobierno, que estábamos inmersos en un proceso constituyente, es decir, que quieren cambiar el sistema actual y con el Constitucional pues tienen un poder para hacerlo. Da tanto miedo que incluso nos hemos planteado aquí, y se lo hemos pedido directamente a los dirigentes de Partido Popular y Vox, que retirasen todos esos recursos que habían hecho a diferentes leyes de este Gobierno para que el Constitucional no terminase avalando esas normas, que parece una postura un tanto lamentable, porque al final dices, bueno, nos quedamos de brazos cruzados ante lo que están haciendo, pero en fin. Enrique Calvet, muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días a esta ilustre mesa y a nuestros televidentes y teleescuchantes. Lo de qué tal lo dejamos para cuando tenga mi abogado delante. Yo te veo bien. Muchas gracias, muchas gracias. No, controlo la bilirrubina, la controlo. A diferencia de Pachi López, sí, Escribay, etcétera. Y compañeros mártires. Vamos a ver, bueno, es evidente que una de las debacles que estamos padeciendo desde el punto de vista democrático es la perversión y la absoluta dilución del Poder Judicial en todos sus aspectos, más el Tribunal Constitucional, que se dice que no forma parte del Poder Judicial. Es verdad, es una tercera cámara no elegida y que con personas que dicen, no, yo lo que creo es en el derecho creativo, lo que se arroga es el papel de hacer leyes, y claro, pues entonces ya las instituciones democráticas se han ido a, como decía el gran tip, a fer puñet. Eso es así, y después está la chapuza de nuestras administraciones, que hacen que una cosa tan sencilla, tan trillada en el mundo como es el voto por correo, porque es que no lo hemos inventado nosotros, se vota por correo en Francia de hace un siglo, etcétera, pues no seamos capaces de hacerlo decentemente. Pero eso me recuerda otra cosa, con eso termino. Yo planteo otro tema. Usted ha dicho muy bien al principio que estamos en plena campaña electoral. Sí.
deberíamos estar en plenas campañas electorales. Yo creo que ya estamos desde hace mucho tiempo. Sí, pero ahora deberíamos estar pues, en la campaña de Murcia, en la campaña de Mogroviejo, de Bollullos del Condado y en la campaña de la región tal y la región cual. No es verdad, evidentemente no es verdad. Eso se ve. Ahora mismo estamos en la campaña, una campaña alrededor del concepto del futuro de España, básicamente, ¿no? Y eso es una pena, es otra grave deficiencia democrática, porque eso debería dirimirse en otras elecciones. Y en ese concepto, en esa atmósfera, en ese ambiente, hoy he leído una cosa que da pena, de verdad. Es decir, por lo visto el PP se ha ofrecido en Navarra y Vascongadas, sí, creo, en Navarra y Vascongadas, a aliarse o a someterse al PSOE si con eso no se reposa, supongo que en esas regiones, sobre Bildu. No se han enterado de nada. No se han enterado de nada. De nada. Es una actitud que demuestra que de alguna manera el PP apoya el desguace de este país y la ola profunda de, yo qué sé, confederalización asimétrica, una Commonwealth española, en fin, lo que sea. Es decir, el problema de Bildu y el problema de esto, que el Bildu es ETA, como acaba de mostrar, después tendré ocasión de comentarlo, el problema no es la violencia. La violencia es un problema desagradable que han sufrido y sufrirán todos los países y que debe ser resuelto con las leyes y las fuerzas de seguridad del Estado. El problema es el especie de golpe de Estado permanente que están planteando determinados partidos sobre el que el PSOE ha decidido reposar. Y como el PSOE ha decidido reposar porque tiene el mismo proyecto de desguace, decirle, mira, con tal de que no al matón no vayas con el matón, si el problema no es del matón, el problema es el que te ha diseñado una España que ya es irreconocible. Suscribo todas tus palabras, Enrique, porque además parece más una estrategia de imagen más que otra cosa en esta campaña, que también aquí, por cierto, hemos estado denunciando que se esté hablando más en ámbito nacional que de las preocupaciones e inquietudes que realmente tienen cada ciudadano en esos municipios o en esas comunidades donde van a votar. Mazalia Aguilar, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. A ver, empezando con tu titular. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Una nación que no cuida a los nasciturus es una nación que está abocada al fracaso. Es decir, tenemos un déficit demográfico brutal, pero brutal. Mire, yo recuerdo un momento determinado en el Parlamento Europeo, en un comentario de estas se levantó una socialista y dijo, hay que proteger y defender a las mujeres. Y yo, es que no se me ocurre otra cosa, es decir, ¿y al no nacido quién le defiende? Bueno, partiendo de la base de que el Tribunal Supremo... No nacido que puede ser una mujer. Partiendo de la base de que el Tribunal Constitucional, como se ha dicho aquí tantas veces, debería de ser una sala del Tribunal Supremo, que para eso se le llama Tribunal Supremo, puede pasar cualquier cosa, lo acabáis de decir. Es decir, esto es a dedo, usted se pone aquí, y estos señores hacen lo que a mí me da la gana. Bueno, el voto por correo. Permíteme, solo una vez en mi vida he votado por correo, en la estafeta de correos de Alcobendas, que es donde yo vivo, y a mí sí me pidieron el DNI cuando yo entregué mi voto. Con lo cual... Yo es que recuerdo en anteriores elecciones que a mí también se me exigía. Por eso te digo, solo una vez, hace tiempo de esto, pero aparte de cumplir todos esos requisitos que has comentado, en la estafeta de correos de Alcobendas, donde yo tuve que ir a llevar mi voto, sí que la persona que me atendió me pidió el DNI. Con lo cual, no sé si es una línea a seguir o han cambiado esos requisitos. A ver... Parece que en la ley no lo pone. No lo pone, pero yo te digo lo que sí, insisto, solo una vez en mi vida, pero a mí sí que, no sé si fueron más, digamos, más puntillosos al respecto, pero sí que. Y a ver, el tema de Bildu, claro que nos preocupa. Vamos a ver. Y estos señores del Partido Popular, como dice
señor Calvet, no se han enterado de nada. Es decir, Bildu ha conseguido lo que llevaba tiempo consiguiendo. Es decir, la violencia no era más que un medio, una herramienta para conseguir lo que han conseguido ahora, que es tener su sitio en el Congreso de los Diputados. No se ha enterado el Partido Popular que los señores del PSOE son los más, en estos momentos, este tipo que está dirigiendo al PSOE y que está dirigiendo la nación nuestra, es el más afín a todos ellos. Le da igual, Juana, que su hermana. Él quiere tener sus posaderas en Moncloa y va a pactar con el diablo si es preciso, naturalmente. Y los demás conseguirán Navarra y conseguirán Vascongadas y conseguirán todo lo que se proponga porque saben que es la llave. ¿Cómo se llama esta diputada? No quiero ni conocer ni recordar su nombre, que ayer en la sesión Gloria de control estuvo diciéndole punto por punto lo que le debía el señorito Sánchez a ellos. Punto por punto. Merche Izpurua. Usted me debe esto y esto y esto y esto. O sea, Alba, esto no sucede en ningún país democrático que yo conozca. Y mira que conozco unos cuantos. Esto es para que hubiera, pero vamos, para que hubieran todos salido por la puerta de una patada en el trasero. Es una vergüenza. Y efectivamente parece mentira que el Partido Popular no se dé cuenta que este señor es un trilero y que está mintiendo por la mañana, por la tarde, por la noche y a todas luces. Y lo va a hacer, da igual que diga, si tú me apoyas y tal. No, va a hacerlo exactamente igual. No importa dónde ni cuándo, porque es su naturaleza. Es decir, es el más abyecto de todos los partidos socialistas obreros españoles, que ni tiene de español nada ni de obrero tampoco. Entonces no entiendo cómo el Partido Popular, donde hay gente estupenda y yo la conozco, no se da cuenta de que esto no va por ahí. Y no va por ahí porque se la van a meter doblada otra vez. Hay una cierta explicación histórica, o sea, a ver, que el Partido Popular suele hacer el pardillo, yo creo que no hay que ser ningún genio para saberlo, que suele hacer el pardillo con todo ese tipo de cosas. Pero me parece, por lo que me han explicado, hay una cierta explicación histórica, que es que en las anteriores elecciones autonómicas y municipales hubo un pacto en Navarra, pienso, que fue que para que no gobernara Bildu en los ayuntamientos, incluido Pamplona, había una especie de cordón sanitario frente a Bildu del resto, donde también participó el PP. Me suena eso. Entonces, si era eso, es hasta cierto punto explicable. Otra cosa es que eso no resuelva el problema de fondo. Yo estoy de acuerdo que no resuelve el problema de fondo, pero igual sí que resuelve el problema de alguna que otra diputación foral. Pues claro, la Diputación Foral quiere decir acceso a todo el tema de Hacienda, por ejemplo, que eso no es ninguna tontería. Yo lo sé por gente que tengo amigos y amigas en el País Vasco que han estado siempre muy nerviosos cuando Bildu se ha acercado a algún tipo de control de información, diríamos, peculiar e interesada. Entonces, en ese sentido, no es tan pardillo hacer eso, a pesar de que estás negociando con un trailero, por no decir un tío que te la va a pegar seguro, que se llama Pedro le va a engañar Sánchez. 100%. Pero se va a pegar absolutamente, duda. vamos. Pero claro, si evidentemente, si todos los ayuntamientos que pacta, Pamplona incluido, estaban bajo esta especie de pacto, eso es muy demostrable. Otra cosa es que al día siguiente te traicionen en el Estado, pero al menos has salvado esto. En ese sentido podía ser explicable. Pero vamos, que son pardillos también lo tengo claro. Comentario de Calvet y nos metemos ya de lleno en los temas. Un pequeño apunte a lo que ha dicho doña Magalí. Es Magalí, ¿verdad? No, Mazali. Mazali, perdón. Mazali. Me había ido a Magalí nada, es Noel, bonito también, Magalí el otro. Noel, que era es Mazali, perdón. Y es que, sí, bueno, es evidente que ETA, o Bildueta, ha conseguido, si no todo, muchísimo de su programa político, y es todo lo que le dive, etcétera, y ha sido a cambio, es la doctrina Rubalcaba, después hablaremos a lo mejor de Rubalcaba, y ha conseguido a base de comprometerse a abandonar la violencia cruenta. Exacto. Pero hay una enorme violencia opresiva, intimidatoria, clientelista, orwelliana, tanto en Vascongadas como en Hispano-Cataluña. O sea que la ha abandonado la sangre. Ha abandonado los delitos de sangre casi. De momento. Y Ojo, eso, en términos estamos históricos, hablando de momento. Bildu y hace apenas unos minutos hemos conocido que la Fiscalía General del Estado ha concluido que Bildu es un partido, una formación política democrática, dice exactamente, y rechaza que deba ilegalizarse.
¿De quién Sí, es sí, la pero Fiscalía? era ¿De quién evidente depende? que Pues sí, eso. sí. Pero ¿por qué tiene que valorar eso la Fiscalía ahora? Quiero decir, la ley... Se lo pidió alguien. Y la Sí, ley no, de yo creo que partidos es muy nosotros clara, hemos- ¿no? Dice que si tú tienes algún tipo de vínculo con el terrorismo no puede ser legal, ¿no? Y también te digo, esto se ha votado en el Congreso y el Partido Popular se ha negado cuando lo presentó UPyD y cuando lo ha presentado Vox, y ahora a ver qué hacen en esta ocasión, porque lo vuelven a presentar. A ver si se vuelven a se abstendrán o Creo qué, que porque hay un entonces tema- las quejas no tienen sentido. Tienes razón, creo que es la ley de partidos lo que La ley de dejaba partidos. resquicio. Ahora, si queréis, volvemos a recordar Vale. esa ley de partidos, porque tenemos un destacado exactamente del artículo Sí, porque 9, es muy exactamente claro. de qué es lo que dice. La Fiscalía General del Estado da de esta forma respuesta al escrito de la Asociación de la Guardia Civil, AJUCIL, que había solicitado al fiscal general que hablase de esta cuestión. Ahí están viendo esa ley de partidos. El artículo 9, en el punto 2, dice que un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, cuando estemos hablando de dar apoyo político expreso o tácito al terrorismo. Hay más puntos, vamos a seguir viéndolos. Acompañar la acción de la violencia con programas y actuaciones que fomentan una cultura de enfrentamiento y confrontación civil ligada a la actividad de los terroristas. Siguiente punto, fíjense, incluir regularmente en sus órganos directivos o en es sus el más listas claro. electorales personas condenadas por delitos de terrorismo. Pero aparte de hablar de las listas electorales, hay otro punto por el que ya este debate debería estar abierto desde hace muchos meses, que es el de promover, dar cobertura o participar en actividades que tengan por objeto recompensar, homenajear o distinguir las acciones terroristas o violentas. Llevamos años viendo cómo los terroristas son homenajeados en las calles como si fueran héroes y respaldados además por Bildu. Vamos con María Vallejo para conocer cuáles son estas últimas novedades que tenemos acerca de Bildu, porque ayer el Partido Popular y también Vox han intentado parar los pies a la formación proetarra en el Congreso de los Diputados, pero parece que de nuevo Meritxell Batet vuelve a alinearse con los intereses del partido de Alcobe 12, que es el Partido Socialista. Marín. Así es, Alba. Si hay algo que rodea la polémica de las próximas elecciones, el 28M, son las listas de H. Bildu, que contienen a 44 etarras, algo que ha indignado a toda España y entre ellos también al Partido Popular, que ha presentado una proposición no de ley para impedir que la gobernabilidad de España resida en partidos políticos cuyas listas electorales vayan personas condenadas por terrorismo. Pero, por desgracia, cada vez conocemos más sobre este caso, porque ahora tenemos que hablar de una fundación dirigida por etarras que ha estado subvencionada durante 5 años por el Estado español. Se trata de la Fundación Irazar, que nació en el seno de Sortu y que está dedicada a promocionar la esencia del terrorismo y del comunismo de ETA. Esta fundación en solo 5 años se ha embolsado 2,43 millones de euros de los fondos públicos españoles. Además, también hay que recordar que una de las premiadas por EH Bildu y que aparece en unas listas de un municipio de Guipúzcoa es María Begoña, condenada por participar en el asesinato de un concejal de UCD en la Nochevieja de 1984 y es la número 3 de un municipio de Guipúzcoa. Una polémica, Alba, que no deja de crecer y de crecer. Gracias, Marín, y nos vamos con lo sucedido ayer en el Congreso de los Diputados, donde una diputada de Vox, se lo contábamos ayer justo al final del programa como una noticia de última hora, una diputada de Vox hablaba precisamente de que esas listas electorales de Bildu incluían a 44 etarras, porque, como saben, no se ha producido en ningún momento la renuncia de los 7 asesinos. Lo único que han dicho es que si son escogidos, pues finalmente no recogerán ese acta. Nada garantiza esto de ningún otro modo. Pues bien, ayer esta diputada de Vox, Teresa López, dijo esto mismo en la Cámara Baja y fue expulsada inmediatamente de la Cámara Baja por Gloria Erizo, que en ese momento estaba ocupando el asiento de la presidenta del Congreso de los Diputados. Vamos a recordarlo. 44 condenados por actos terroristas, 44 condenados por ser miembros de ETA. Esto es 44 terroristas, 44 etarras, entre ellos 7... Señora López, le llamo a la cuestión por tercera vez y no tiene más el uso de la palabra. Así que le ruego que abandone la tribuna, por favor. Lo que demuestra es cómo este gobierno y sus socios permiten que la sociedad española esté en manos de los terroristas del tiro en la nuca y del coche bomba. Es una pena que España esté sometida a los mandatos de terroristas, porque, bueno, si alguien tenía alguna duda,
Evidentemente, Bildu, como yo digo en mi intervención, ya ha mostrado todas sus cartas. Ya no es que su jefe es Otegi o que tengamos en el Congreso, sentados a nuestro lado, una condenada por apología del terrorismo o que justifiquen los crímenes de ETA. Es que llevan a 44 etarras en las listas y han censurado que una diputada pueda decirlo en la Cámara Baja. Y publica hoy además el diario La Razón cómo el Partido Socialista habría estado en conversación permanente con Bildu, que habría mediado con la formación Abertzale para contener la sangría electoral. Dice este digital que la rectificación de las listas atiende al cálculo en votos. Bilbao, Navarra, en la diana Abertzale, PSOE y Bildu mantienen sus canales. Esto también era una de las teorías que se manejaba, al igual que al mismo tiempo esa posibilidad de que Bildu no fuese ilegalizado como un partido. Mazale. ¿Sabes lo único que le faltó a nuestra diputada? Y perdón, yo estoy en esa tribuna y a mí me dice eso, yo no me bajo de la tribuna, me tienen que bajar. Quedarse ahí y que las posen. O sea, si tengo mi tiempo y yo no he cancelado, o sea, me da igual el micrófono. Tú levantas la voz, tú terminas de decir lo que tienes que decir, te vuelves a esta tipa y le dices que me tengo que ir de la tribuna, sáqueme usted si quiere y si tiene lo que tiene que tener. Y te quedas ahí. Y lo que no sé es qué consecuencias tiene eso. ¿Perdón? Sacarán y ya está, no creo que tenga... Da igual, pero escúchame, da igual las consecuencias. José María, da igual las consecuencias. No, hombre, hay que plantarle cara a esta gente. Sí, pero no hay que ser tonto y hay que plantárselo de manera que sea lo más eficaz con el mínimo problema pero posible. Escúchame, no es la primera ni la última que subió en esa tribuna a hablar y decir que eran terroristas. Es la segunda que eran expulsados. Ya, pero claro, pero hay que ver quién era la presidenta de... El presidente era... Claro, efectivamente, pero te digo, mira que además, a ver, que es muy fácil decir las cosas desde la barrera, perfectamente. Pero yo te digo que lo que hay que hacer es plantarle cara a esta gente y decir, ¿cómo? Bájese usted de ahí, sáqueme si tiene lo que tiene que tener. Y no te mueves. Y a ver la imagen y la escena de decir a los señores de seguridad, saquen a esta diputada. Lo que no sé es si te puedes suspender de algo más, no sé. Yo creo que no. Me gustaría saber en el reglamento del Congreso, porque otra cosa que se puede hacer, por ejemplo, es que todo el grupo se levanta y se va, pero otra cosa que puede hacer es que todo el grupo se levanta, se queda de pie sentado en el suelo, o sea, tocar a los narices... Pero hay que tocarlas. Y creo que una cosa que sí que hay que hacer, y espero que la haga Vox, es meter a esta tía y al otro que hizo lo mismo algún tipo de denuncia penal. Supongo que estarán en ello, pero ahora algún es que tipo es una de vergüenza que no te dejen decir... Es una constante, donde sea. Pero es que luego apelan a la libertad de expresión. Eso no es democracia. Pero la libertad de expresión, que esto es la ley del embudo, ancho para unos y estrecho para otros, y siempre toca el estrecho cuando nos toca a nosotros. No, Venga, hombre, además, por eso te digo... La inmunidad parlamentaria es eso, ¿eh? Absoluta. Sí. Hombre, claro, entre otras cosas. Es que tú, en el uso de tu cargo, puedes decir lo que quieras, faltando al respeto lo que quieras, son opiniones. Opinando lo que quieras, y no te puede pasar nada. Pero lo que no es poder robar bajo la inmunidad. Pero lo que sí es decir eso y más cosas en el pleno. No, yo te digo, eso mira que dudó un momento. Y yo que no Hay sé que si decir también que esta diputada es víctima del terrorismo. Es víctima. Es víctima del terrorismo. Sí. Encima. No sabía yo, fíjate en ese tema. Vamos, razón de más, ¿eh? Pero eso abunda. Ni de broma. Su padre era funcionario de prisiones y fue amenazado y le enviaron una carta bomba una vez. Pero pero sin resultado de muerte, es decir, se pudo evitar. Pues menos mal, Pero te digo, o empezamos a actuar así y plantarles cara a esta gentuza, o no hay tu tía. Yo estoy de acuerdo contigo, Mazari, que no puedes hacer es poner la otra mejilla, cara de ave, rezar un Padre Nuestro. Ese tema se ha terminado. Eso no puedes hacerlo. No, para nada. Pero es una vergüenza. Pero tienes razón, ojalá y le metan una demanda. Lo más educativo siempre ha sido que el que la hace la paga. Otro asunto es si la paga poco o más. Está claro. Eso ya depende de la caridad del que tiene que cobrar o del que tiene que pagar. Pero que el que la hace la paga es lo más educativo. Y si el que la hace no la paga, eso no es educativo, eso es deformativo. María, cuando yo digo en el Parlamento Europeo que tenemos estos comentarios, que hay sentados y que va a haber... La gente me mira como diciendo, ¿cómo es posible que terroristas de sangre están en una lista de tal para tal? Y digo que sí, no lo entienden. José María, no lo entienden. Es que no lo pueden entender. Pero, por ejemplo, ¿eso que pasó ayer es elevable a Europa de alguna manera? No lo sé. Esto lo puede saber aquí el ex. No lo sé. Sinceramente, no lo sé. A Europa. No sé qué Europa. Estrictamente. Al Comité de Europa, estrictamente a Europa, es decir, al Tribunal de Luxemburgo, no.
no, porque ese se ocupa de la legislación europea. Comunitaria. Ahora, ahí se puede defender, supongo que un buen jurista podría entender que se ha atentado contra el derecho fundamental del diputado y eso podría ir a Estrasburgo. Pues eso es lo que habría que hacer ya, en los dos casos, en el anterior y en este. Ahora, Vamos si con... O sea, lo que no puede quedar es impune. Enrique, cambiamos de asunto y vamos con él. Me gustaría ir de la anécdota, triste anécdota sin duda, a la categoría, porque esto no es la primera vez que pasa. No. Ayer estuvo aquí en esta mesa, ayer por la noche, ayer sabía, una persona a la que también le ha pasado, que es un eminente jurista de Vox, muy barbudo, José María Sánchez, coincidí una vez con él. Sí. Y dijo una cabeza espectacular. que así, en cuanto a España, en efecto, tú que hablas, no tiene remedio porque el reglamento de las Cortes pues da un enorme margen de arbitrariedad de interpretación a la mesa y a los que presiden en representación de Batet o a la propia Batet. Entonces, desgraciadamente, ahí es eso. La expulsaron, por lo visto, por un tema, que además es que es más cachondeo, un tema de cuestión. Es decir, porque no hablaba del tema que se estaba debatiendo. Mire usted. Bueno, pues bienvenido al mundo real del Congreso de los Diputados, porque eso sucede todos los días. O sea, que es choteo. Pero yo quiero ir, el presidente estaría en la cárcel. Desde Meritxell Batet y la mesa que se crea con ella, es desde el momento en que también la institución democrática llamada Parlamento es absolutamente pervertida y se convierte esa mesa en un albañal. Y desde el primer momento, porque en el primer momento ella admite juramentos que van directamente contra la Constitución y que no contienen la frase yo acato. Porque esto puede decir yo acato por imperativo legal o porque mi madre me ha dicho que lo haga y tal. Pero usted, pero usted lo que no puede es no pronunciar y además decir yo lo que quiero es una república. Y vale, pues vale. Pues váyase así. Y ella lo aceptó lamentablemente. Desde ese momento ya se ponía a los pies de y servidumbre contra una sentencia del Constitucional. Contra una sentencia del Constitucional. Pero es que le hizo, que les invalidó los juramentos por no decir una serie de cosas. Porque el Constitucional ha sido ambiguo, pero hombre, ha dicho que hay límites a no traspasar. Pero es que también ahí viene la perversión de otra institución democrática, que es el Tribunal Constitucional, porque que yo sepa, Vox presentó ante el Tribunal Constitucional. Pensé que lo importante que sería que 40 diputados no hubieran tomado el acta, claro. Que era lo legal. Bueno, pues Vox planteó y el Tribunal Constitucional hizo lo mismo que con el aborto. No, todavía no ha contestado. Nos tenemos que ir a una pausa de publicidad, la primera en el día de hoy, pero antes, Enrique Calvet, Mazale Aguilar, Miguel Gutiérrez, Josep María Francas, ¿quién es su tertuliano favorito? Seguimos preguntándoles estos días, ya os he asustado, No. Además he tenido unos tuites maravillosos. Queremos saber quién es el tertuliano favorito de nuestros espectadores, se lo venimos recordando esta semana en esta campaña que hemos iniciado, para que por un lado apoyen a esta casa y por el otro poder compensar de alguna forma, todavía no sabemos cuál, tenemos que pensarlo, alguno de estos tertulianos. Vamos a hacer un ranking de 3 o 5, si no me equivoco, hablábamos ayer con Julio en esta mesa, para saber quiénes son los invitados que pasan por esta casa que más les gusta escuchar. Para ello, envíen un mensaje, no con la palabra toro, sino que tienen que poner el nombre de la persona o de varias personas. Pueden poner Francas, Calvet, pues ya sabemos que Francas y Calvet son sus dos tertulianos favoritos, porque a veces nos duele un poquito y eso de decidir y decidirnos solo por uno nos cuesta un poco. Entonces pueden poner los nombres que les dejen en los caracteres del mensaje de texto al 28088. Cuando envíen ese mensaje nos estarán aportando €1,20. Con ese €1,20 podrán permitirnos que esos tertulianos puedan seguir estando en esta casa, que cuando vayamos a hacer un programa especial puedan venir con nosotros y podamos seguir contándoles no solo qué sucede en el mundo, sino por qué sucede, y además contárselo desde visiones tan distintas y tan estupendas como las que tenemos aquí en nuestras mesas. Échenme, no pongan Calvet. Calvet está haciendo campaña, pongan Calvet al 28088. Aprovechen esta pausa de publicidad para ello, 28088. Enseguida estamos de vuelta.
vuelta, pasan 5 minutos de las 12:30 del mediodía y como decíamos al inicio de este programa, hablamos de las campañas electorales antes de que Enrique Calvet vuelva a reprochármelo y por eso, durante los últimos días, se habrán dado cuenta de que estamos haciendo un recorrido por los distintos ayuntamientos de España. ¿Para qué? Pues para conocer las preocupaciones reales que tienen los vecinos de cada pueblo, de cada recoveco de nuestro país. Y ahora mismo nos vamos hasta Orense con José Fermín Troncoso, que es el candidato de Vox a su ayuntamiento. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, desde hace varias semanas aquí hemos dado cobertura de ello. El diario de la región lleva publicando los audios de Jacome, el alcalde de Orense, que vendrían a demostrar cómo ha estado durante todos estos años no al servicio de los ciudadanos, sino cómo se ha beneficiado él mismo, ¿no? Bien, bueno, no se llama Jacome, se llama Jacome. Bien, esto efectivamente, yo creo que Gonzalo Pérez Jacome, que lleva ahora mismo siendo casi 4 años alcalde en Orense, no ha hecho más que aprender de sus predecesores, que generalmente fueron alcaldes del Partido Popular, pero también del Partido Socialista, que han hecho del clientelismo político y de la corrupción algo habitual en nuestra provincia y en nuestra ciudad. Orense yo creo que lo podemos llamar el paraíso del clientelismo. Ya Galicia realmente funciona un poco así, sobre todo por el control enorme que tiene el Partido Popular sobre todos los recovecos de nuestra sociedad, pero en particular Orense es todavía peor porque el Partido Popular ha hecho de esta provincia realmente su cortijo, como diría un andaluz. Pero decían muchos directores, muchos miembros de la dirección nacional de Vox hablando conmigo estos últimos meses, que a ellos les había sorprendido mucho comparándolo con Vascongadas, con Cataluña o con Andalucía, donde se supone que hay un gran control por parte de los partidos nacionalistas en los 2 primeros casos y del Partido Socialista en el segundo, que el control en Galicia del Partido Popular era mucho mayor, llevaba mucho más allá que estos supuestos controles de Vascongadas, Cataluña y Andalucía. Por lo tanto, estamos en un lugar que podemos decir que es el paraíso del clientelismo y que todo lo controla, y en particular en Orense. Tanto Pérez Jacome, que quiso aprender de sus predecesores, como en particular el presidente de la Diputación orensana, que se llama José Manuel Baltar. ¿Qué propone Vox de llegar a hacerse con el bastón de mando del ayuntamiento? Bueno, desde luego, nosotros lo que queremos es que Orense deje de estar en el periodo de cadencia en el que lleva, pues este periodo ya va siendo largo. Son décadas en donde la alcaldía fue ocupada precisamente por 3 de los candidatos que se presentan ahora a alcaldes, que es realmente peculiar. Los 3 partidos, entre comillas, favoritos son el Partido Socialista, el Partido Popular y Democracia Orensana, el partido de Gonzalo Pérez Jacome, y en las 3 candidaturas, las 3 cabezas de lista son personas políticos que son o fueron alcaldes. Es decir, que ellos son los que nos han conducido a esta situación de decadencia que tiene repercusiones graves, como que, por ejemplo, en nuestra ciudad no haya prácticamente jóvenes. Los jóvenes se van de aquí y nos dejan pues, una ciudad llena de pensionistas y de funcionarios, y algo hay que hacer para que esto no ocurra. Los jóvenes no tienen salidas en nuestra provincia. ¿Qué proponemos nosotros? Pues muchas cosas. La primera es atraer inversión privada. Es evidente que para que un territorio, una ciudad vaya bien, no se puede regar con dinero público como pretenden los políticos habitualmente, los políticos de los partidos tradicionales, sino que lo que genera riqueza es la inversión privada. Y para que venga inversión privada tenemos que facilitarle las cosas a las empresas privadas para que vengan a nuestra ciudad. ¿Y eso cómo se consigue? Pues desde luego con medidas muy concretas y sencillas, que es primero, eliminar la burocracia. No puede ser que en el Ayuntamiento de Orense, para cualquier gestión, sea presencial, sea online, vuelvan tan locos a los ciudadanos y las empresas que se llegan a desesperar y abandonan sus objetivos. Eso, obviamente, ahuyenta a cualquier empresa que quiera instalarse aquí. Y la inversión privada lo que genera son empresas con buenos salarios y trabajos dignos para que nuestros jóvenes se queden aquí. ¿Qué más hay que hacer para que las empresas se animen a instalarse en Orense? Pues también rebajas de impuestos. Los impuestos, que es una tremenda lacra que tenemos en este país, como todo el mundo sabemos, también son especialmente elevados en nuestra ciudad, y proponemos, primero, eliminar un impuesto importante, que es el impuesto de la plusvalía, y rebajar todos los demás, tanto impuestos como tasas. Y también otro tema importante, que es que hace que las familias y, por lo tanto, los jóvenes se animen a venir aquí y a no irse. Bueno, pues cuidar de nuestras familias. Dentro del
del mensaje general de Vox, de cuida lo tuyo, pues cuidar a nuestras familias es algo muy importante. Y nosotros proponemos cosas concretas, que es dar ayudas directas cada vez que una familia tiene un hijo o hace alguna adopción. Y después, para mejorar y facilitar la conciliación familiar, creemos que es muy buena idea dar ayudas directas también a uno de los cónyuges, a cualquiera de los dos, marido o mujer, para que pueda dejar temporalmente su trabajo habitual y dedicarse al cuidado de los hijos. ¿Qué más proponen para conseguir que Orense no termine convirtiéndose, como sucede en muchos pueblos de Galicia, para atraer más empresas, para que esos jóvenes se queden y puedan seguir desarrollando ya no solo su futuro laboral, sino también como familia, en este caso en el Ayuntamiento de Orense? También una idea que se nos ocurre, también llevamos en nuestro programa, es facilitar y hacer ayudas directas a tanto autónomos como a comercios, como a pequeñas empresas, que ahora mismo es el tejido que tenemos en Orense, ayudas directas cuando ellos están en apuros. También tener especial cuidado con los problemas de emergencia social y que cuando se presten ayudas preferiblemente a personas que son orensanas y no de países extranjeros, y en particular de inmigración ilegal. Lo estamos encontrando muchas veces, es algo que todo el mundo conoce aquí en Orense, que en ocasiones una familia de inmigrantes ilegales, con ayudas del Ayuntamiento, de la Xunta de Galicia o incluso de la Administración del Estado, consiguen tener unos ingresos superiores al que pueden tener una pareja, un matrimonio de jubilados que trabajaron cada uno de ellos unos 40 años y se encuentran con que ahora unos inmigrantes ilegales que recogen subvenciones de aquí y de allá tienen unos ingresos muy superiores a los que ellos tienen, y eso nos parece muy injusto y lamentable. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Le deseamos toda la suerte del mundo el próximo 28 de mayo. Un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Cambiamos ahora de asunto, nos vamos un poco al plano de las generales, porque ayer conocíamos ese CIS de Tezanos. Vamos a analizarlo exactamente porque ayer les contábamos que era lo que pronosticaba a gran escala, y sobre todo ese titular que dice Tezanos que Sumar, esa formación, no formación porque todavía no está inscrita como partido político, está por encima de Vox. A pesar de ello, Tezanos la sigue incluyendo en estos barómetros electorales. Sánchez gana, el CIS no desvela sorpresas, lo que sí que Sumar se hace más notorio que nunca en el panorama político nacional. Su presencia ya no suena a sorpresa, lo que sí que se configure como tercera fuerza política en el Congreso. El nuevo sondeo sentencia además que ha dado el sorpaso definitivo a los de Abascal, cuarto según el CIS, y eso a pesar de no haberse configurado aún como un partido político a la puja de la Moncloa. Sus palabras contra Podemos hacen daño a los morados, pero también desgastan a los propios socialistas que, según la encuesta, acuden a Sumar por desencanto. Sánchez baja, aunque apenas unas décimas, pero muestra que los de Yolanda Díaz, junto al resto de sus socios, serían esenciales para repetir otros 4 años más al frente de la Moncloa. Pero en el sentir de la encuesta que pagamos todos, los populares recortan distancias con el Partido Socialista. Crecen en al menos un punto en estimación de voto y, sumando con Vox, alcanzarían el 38% de los apoyos. Una cifra, la suma de las derechas, que muchos critican de irrisoria si se compara con el resto de encuestas demoscópicas privadas que ponen a Feijóo por encima de Sánchez y vaticinan incluso una mayoría entre Partido Popular y Vox. Bueno, y Libertad Digital publica hoy cómo Ferraz está detectando en sus trackings electorales una subida de Vox después de lo sucedido con Bildu. Pero vamos a ver, Alba. Claro que esta gente quiere poner a lo que sea, no sé si es una corriente o qué, de esta señora, ¿vale? Pero porque le viene al pelo decirlo, pero efectivamente, porque al final mira lo que está pasando. O sea, están absolutamente, digamos, le están dando una tembladera, de que de que efectivamente mi partido llegue a donde tenga que llegar, y por eso tiene que contrarrestar, aunque solo sea con una noticia falsa, que efectivamente la corriente o la movilización de esta señora está por delante de nosotros. Ni hartos de vino se lo creen ellos. Pero lo cierto y verdad es que algo tienen que hacer, y como manejan los medios de comunicación como les da la gana, pues, y es fácil además con nuestros impuestos que este señor Tezanos diga lo que le salga de gorro, pues lógicamente seguirá de aquí a las generales insistiendo en que nosotros vamos para atrás y esta otra gente va para adelante. Sí. Me da igual, da lo mismo. O sea,
Da exactamente igual lo que digan. O sea, la realidad es que esos tracking que hacen, ¿no? Esos sondeos, al final, ¿qué es lo que pasa? Es el voto en las urnas. Y vamos a ver, y lo más importante va a ser de ese voto en las urnas, que una vez más, mi querido amigo Francas está comentando lo que va a pasar no solamente con el voto del correo. Yo creo que habría que tener muchísima precaución de qué va a pasar con el recuento de esos votos. Y espero que mi partido haga lo que se ha hecho en otras ocasiones. Volver a pedir ese recuento, porque la ley electoral te lo permite, una vez que los sondeos y las cifras finales hay que pedir ese recuento posterior, y estoy convencida que lo haremos, porque no me fío un pelo de lo que que gente puede hacer. Es que en teoría es obligatorio. Es obligatorio. Es obligatorio. Lo que pasa es que no se hace. Pues espero que lo hagan. Y también te diré que Vox lo pidió una vez y se encontró con que había, no sé si eran 200.000 o 100.000 votos cambiados. Pero es que en las últimas elecciones lo hizo la plataforma que se dedica a eso y se encontró que porque ellos lo que pedían es que la gente les mandara fotocopia del acta. Sí. Con esas actas hicieron el recuento y había un error solo de 500.000 votos. Solo. Solo. Sí, en las mesas que contaron. Te cambia una elección, ¿no? Pero curiosamente también te diré que eso llamaron a todos los partidos y ningún partido movió un dedo. ¿Qué dices? Vox inclusive. No será verdad lo que me Sí. estás comentando. Pues es un error. Sí. Yo creo que es un error estratégico. Sinceramente, yo creo que en este momento hay que ser súper puntilloso. Porque la ley pone que se tiene que hacer el recuento. Porque lo que no sirve, o sea, lo que está ocurriendo ahora es que las actas, Indra, que es la empresa que lo hace, Lo sé. las pasa a ordenador y eso va a misa. No. ¿Has estado alguna vez en alguna mesa? No, yo no he estado nunca. Yo sí, yo te digo cómo funciona. Gracias a Dios. No, ¿me y dejas un segundo ya no nada más? estaré por A el ver, muchas. Las personas que están alrededor de la mesa, yo iba voluntaria, ¿de acuerdo? Y hay personas que están con el cartelito de cada Sí. partido. A ver, sí que efectivamente en el recuento intervienen Claro. y comprueban que efectivamente Y todos firman los 4 sí. actas. Pero el problema no es eso solamente, es decir, esas actas que luego hay que presentar. Pero firman Es que 4 luego actas. llegan los señoritos que van con unos pequeños portátiles, entonces le dicen al presidente de la mesa, votos de Vox, Eso. tururú, votos de Partido Popular. Y en ese recuento que ellos hacen, imagínate, 5.000 y ponen, no lo sé, Sí, sí. a ver, estoy hablando de una posible. Y a lo mejor se equivocan Ya. en lo que tienen que poner ahí de cada uno de los partidos, con lo cual lo que va, esa información, digamos, general, la que se supone que es la verídica, va a través de esos terminales. Por eso es que, ¿verdad?, Claro. tienes que decir, Pues tienes eso- razón, que hay que pedir, Claro, pues lógicamente, eso ese que recuento dices de tú, las actas. en teoría la ley lo que prevé es que lo que hacen las maquinitas simplemente sirva para tener una idea Exacto. inmediata. Eso es. Pero que lo que hay que hacer es las actas Eso que es. llegan a las distintas juntas, que además hay que publicar una en la propia sede Sí, señor. del colegio electoral. Estas son las que se sumen al día siguiente, porque eso no son 2 minutos, y esas den el resultado definitivo. Bueno, pues esa no la suma ni su padre. No hacen ese segundo recuento, No digamos. hacen ese segundo recuento. Hay que hacerlo. Con lo que se ha hecho en la maquinita Pues ya yo he de está. decirte que yo fui presidente de mesa electoral y se hizo ese segundo recuento. No, porque no lo haces tú, lo tiene que hacer la Junta Electoral. Pues nosotros hacíamos... No, se hace varias veces en la mesa, ¿eh? No, Porque pero- si no, tienes no. a un Sí, pero a la mesa pues, apoderado... que tiene que Pero cuadrar. Yo estoy acá hablando al se final de la refiere mesa. después de que se ha informatizado. Yo estoy, eso. yo estoy hablando vale. al final de la mesa. Vale, no al sé día si salen siguiente 4 quieres copias. decir por parte de la Junta. Claro, pues Para esas que lo que 4 se ha copias, digitalizado se unas van a coincida una con lo que junta pone en la determinada mesa, claro. por un guardia, por un motorista de no sé qué, pues eso es lo que tiene que servir para que se haga un recuento. Pues ese recuento no se hace nunca, o ¿Seguro? casi nunca. Sí, sí, ¿Seguro? seguro. Hay que Preguntar, hacerlo. es más, Yo es que tengo preguntas mis y dicen dudas que de no se hace. el recuento final que sale no sea el recuento de las actas remitidas y no lo del... No, pues es el del... Te digo, porque yo he estado en varias ocasiones. Vamos, yo en todas creo, y lo que- estaba Mira, si buscas en el No Enrique- entiendo nada, tienes entrevistas con los que han estudiado esto. Sí. Y Enrique, No, y lo que es eso no tremendo tiene- es que tú no sabes lo que es efectivamente la persona que está, digamos, enviando esa información, que el presidente de la mesa lo dice verídico, o sea, tal cual. Ahí sí que hay un control exhaustivo ¿No por tiene que estar todas el las presidente de la personas. mesa tal. encima No, de hay. lo que escribe esa persona también? Que no te he Debería, dicho 505, te he dicho debería de 507, comprobar por que lo ejemplo. que ese señor o señora está mandando con Claro, ese terminal esté tal cual. es lo que realmente le está diciendo. Por lo menos Por lo menos, eso. por lo menos. Pero Cuando se ha sobre hecho todo eso- la gente de, vamos, la Junta Electoral lo que deberían, vamos, yo estaba convencido, es contar el papel que les llega y no un Eso se llama emisario. escrutinio general. Es obligatorio y no se hace. No, pues eso. Vamos con Gabriel Serrano a esa noticia que comentaba y sacaba Francasa al inicio de este programa, porque la Junta Electoral de Melilla ha ordenado entregar el voto por correo y la persona debe, además, identificarse con su propio DNI. Gaby, cuéntanos. Hoy es el último día para solicitar el voto por correo y en Melilla las actuaciones sobre este tema están en entredicho. Se está hablando de fraude electoral.
se han producido varios asaltos a carteros en los que se han robado documentación y la policía, debido a esto, tiene que escoltarles para mantener su seguridad. Aparentemente, una mafia estaría robando y comprando votos. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General exige la identificación del elector en el momento de solicitar la documentación para votar por correo, pero no en el momento de hacer entrega del sobre con el voto. Y esto es lo por qué se está produciendo estos hechos. Vox ya lo ha denunciado. En la ciudad autónoma de Melilla existe una enorme preocupación, un clamor innegable, una preocupación enorme por un posible fraude electoral en el voto por correo. Existen indicios sobrados que nos hacen solicitar a la Junta Provincial, a la Junta Electoral Provincial, una investigación. La delegación del Gobierno en Melilla confirma que hasta ayer se habían registrado un 118% más de solicitudes de voto por correo que en 2019. Vox presentó un escrito exigiendo medidas ante esta situación y la Junta Electoral de Melilla le da la razón y pedirá a partir de ahora el DNI para la entrega del voto por correo para evitar lo que estaba ocurriendo hasta ahora. En la resolución del acta ha habido un vocal que no está de acuerdo con la decisión de la Junta Electoral de Zona y Provincial de Melilla, disintiendo así de la comprobación personal con el DNI de voto en el momento de entrega del mismo en correos. Algo sospechoso, Alba, para todo lo que está ocurriendo, un supuesto fraude electoral. Gracias, Gaby. Estamos hablando de que casi 10.000 personas han solicitado ese voto por correo. Es un 20%, si no me equivoco, del censo electoral de Melilla. Que es una barbaridad, te cambian las elecciones y además precisamente las encuestas decían que en Melilla iba a salir una mayoría de PP y Vox. Es decir, que si están intentando efectivamente hacer un fraude electoral, pues tiene que ser del otro lado porque parecía que la gente va pues eso, por una mayoría de centro-derecha. Vamos. Y qué raro que sea ese aumento ahora cuando efectivamente los sondeos están diciendo que Vox y Partido Popular estarían en la posición más puntera, ¿no? Qué raro, ¿no? Mira, en el 2017, el que hizo esto que os digo sacó lo siguiente. El PSOE debería haber tenido 557.000 votos menos. Podemos 557.000 votos menos. El Podemos 165.000 votos menos. El PP 300.000 votos más y Vox 192.000 votos más. De las mesas que pudieron contabilizar porque alguien les mandó la foto. O sea, hay que pasar un millón del bloque de la izquierda a la derecha, básicamente. Lo que se puede sumar y lo que he dicho. Pues eso son muchos escaños. Te acabo de mandar a ti la entrevista esta para que la veas y te la mando a ti si quieres ahora también. Por favor. Porque, bueno, te mando las tres últimas a los mismos personajes que son de un grupo que se llama Elecciones Transparentes o no sé qué. Es alucinante, pero es que lo que fue alucinante por ellos es que cuando fueron a los partidos, que Vox lo había pedido hace 4 años antes, esta vez no lo quiso ni pedir. ¿Por qué? No, pues tendríamos que pedirlo, sinceramente, nunca, porque no te puedes andar con tonterías que con tuvieron esta ellos gente, es de que no le importaba un pimiento o que decían lo comido por lo servido. No. A ver, igual 165.000 votos divididos por esas mesas no modifican nada, no lo sé. Pero la verdad es la verdad y la ley son 160.000 votos de 160.000 ciudadanos españoles que han votado a favor de un partido. Es que hay que tener el respeto a esos ciudadanos. Pues el respeto de la democracia española es cero. No, hombre, es que si lo que dices es así, porque es que me resulta... se trata que las juntas electorales, provinciales, municipales o hasta districcionales no utilizan el recuento oficial que cuesta mucho, porque yo también he sido presidente y apoderado millones de veces, sino que se fían de un señor no juramentado... Exacto. Que puede equivocarse bien o mal o tal... y que pone en un numerito. Pero bueno, pero un millón de votos no es equivocarse. Eso es. Además que la maquinita puede tener un truquito de donde pones 3 con 17. Hombre, por favor. Que se ha pasado en Estados Unidos. Porque no es un notario, porque si fuera un notario, todavía, bueno, va un señor notario y va a tomar... bueno, pues, hombre, es el da fe. O sea, es un fedatario público. Pero si yo los conozco, bueno, son chicos jóvenes que se ganan unas pesetas por hacer eso, unos euros ahora, por hacer eso. Y claro, pero es que la Junta Electoral Central tiene que basarse en documentos, en papel oficiales. Eso es. Por favor, no alguien te cuente que yo he pasado por ahí y he visto que eran 35. ¿Y usted quién también para eso contratas una empresa también. Eso me parece tal barbaridad que me gustaría... Pues es así. Por eso yo creo que hay que ser tremendamente puntillosos en las elecciones. Nos jugamos muchísimo, muchísimo. Estas elecciones serán un punto de inflexión muy importante para las generales que vienen. Y a esto sumarle el voto por correo, ¿eh? Claro. Todo eso.
Pues seguramente este debate no lo vayan a escuchar, no lo hayan escuchado en los últimos días en ningún otro medio de comunicación y por ello les pedimos que nos envíen un mensaje de texto con la palabra, iba a decir toro, pero lo cambiamos por esa campaña que estamos haciendo de su tertuliano favorito al 28088. Por menos de lo que cuesta un café podrán ayudar a que el Toro Televisión siga en marcha y siga dando mucha caña también. En vez de poner la palabra toro, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues poner su tertuliano o tertulianos favorito. Todo lo que les de sí el mensaje de texto pueden decir los tertulianos que ustedes quieran. Esa palabra, el nombre de la persona o el apellido, pues no tiene que ser Josep María Francás. Francás al 28088. Además, no sé si se han enterado, pero el Club de Amigos está preparando para los días 21, 22 y 23 de junio unas jornadas muy especiales en el Valle de los Caídos. Se van a alojar allí en un entorno de lo más especial y disfrutarán de conferencias de gente tan querida para todos como Xavier Orcajo, Esparza, Kake Minuesa, Julio Ariza, Francás, Juan Antonio de Castro, Quintana Paz y muchos más. Además, el miércoles se va a hacer una visita al Real Monasterio del Escorial, así que reserven cuanto antes porque las plazas son limitadas y después nos quedamos sin sitio. Llamen al 91 616 24 64 o pueden inscribirse, si lo prefieren, un correo electrónico a club@eltorotv.eu 91 616 24 64. Y además, dentro del ciclo Mirar la Arquitectura en el Club de Amigos, el jueves antes de esta cita, el día 8 de junio, el arquitecto Benjamín Cano nos va a hablar de cómo poder estar en dos lugares a la vez. Además de arquitecto, es un artista polifacético con una sólida trayectoria profesional, con más de una treintena de primeros premios en concursos de arquitectura, además de la participación en bienales de arquitectura y la inclusión de su obra en diferentes guías de arquitectura española, junto con otras diversas publicaciones. Todo ello avala el trabajo que realiza desde Cano y Escario Arquitectura, un estudio fundado en 1988. Recuerden, el próximo jueves, 8 de junio, además, en base a 3 de sus obras, nos va a dar esa guía para poder entender y manejar el espacio. Se puede asistir de forma presencial en la calle Modesto La Fuente 42 o vía Zoom, de forma telemática, pero eso sí, hay que inscribirse previamente. Y para ello pueden llamar al teléfono del Club de Amigos o hacerlo a través de la web en la pestaña de agenda. Este número de teléfono, 91 616 24 64. Pausa para la publicidad muy rápida y luego nos vamos con lo que dicen las últimas encuestas. De vuelta dando caña a 1 en punto de la tarde y ahora sí vamos a ver qué es lo que dicen las últimas encuestas sobre la intención de voto de cara a las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. Vamos a hacer primero parada en la Comunidad Valenciana con el diario Voz Populi, una encuesta, datos cedidos por Sociométrica para este diario. Como decimos, el Partido Popular entre 34 y 36, Partido Socialista 28-30, Vox 16-17, ojo, Compromís 15, Podemos 0,5. Esto es lo que dicen en la Comunidad Valenciana. Nos vamos ahora hasta el Ayuntamiento de Valencia. Vamos a verlo ahí, también son datos de Sociométrica para Voz Populi. Dice que el Partido Popular tendría 13, Compromís 9, el Partido Socialista 7, Vox 2 y Podemos y Ciudadanos que desaparecen. Vámonos ahora hasta la Comunidad de Madrid, porque al igual que hemos visto con las anteriores encuestas, seguimos hablando de esa más que posible victoria de Isabel Díaz Ayuso, eso sí, todavía sin acercarse, sin pasar esa mayoría absoluta, aunque acercándose mucho. Conseguiría entre 65 y 67, la segunda formación política más votada sería la de Mónica García, de Más Madrid, por detrás estaría el Partido Socialista, Vox que se mantendría, Podemos entre 7 y 8, esto es lo que dice esta encuesta, de simple lógica para el diario.es, aunque ya hemos visto cómo otras podrían dar incluso la estocada final a Podemos y que dicen que ese 28 de mayo Podemos podría quedarse fuera directamente de la Asamblea de Madrid. Escenario bastante similar para el Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, que ganaría las elecciones. No se acerca, eso sí, a la mayoría absoluta. Almeida recabaría suficientes apoyos para ganar, por detrás Más Madrid, después el PSOE, Vox que subiría en intención de voto, Podemos y Ciudadanos que también Villacís o desaparece o se podría quedar con 3 concejales. Hay otra encuesta más, la del Ayuntamiento de Barcelona, Trias per Barcelona, que es así como se presenta la formación de Junts, se quedaría con 10-11 concejales, Partido Socialista por detrás, Ada Colau 9, Esquerra 7, PP 3 y Vox entre 0
y 2. ¿Cómo valoráis estas encuestas? No sé si queréis pararos en alguna de ellas, comentar algún punto exactamente de los que hemos hablado y la volvemos a mostrar. Sobre todo, ¿no? Que parece donde se produce el cambio más grande, con Vox hasta 16 o 17 diputados. Brutal subida según esta encuesta. Barbaridad, pero que haría pues eso, posible esa alternativa pues al tripartito tan dañino, ¿no? De Puig, con todas las polémicas que han tenido durante los últimos años, que si las ayudas, las subvenciones que le daba al hermano, luego el caso de Mónica Oltra. En fin, eso sería yo creo que lo más relevante, ¿no? Y luego, pues en otros lugares, en Cataluña sabemos que está la cosa muy complicada, ¿no? Para, al final, el constitucionalismo o para el centro derecha. Y en Madrid, pues ya se sabía, ¿no? Prácticamente que lo que se está viendo es si Ayuso consigue la mayoría absoluta o no y qué papel va a tener Vox. Exacto. Para intentar que Ayuso pues, haga políticas más similares a las suyas, ¿no? Y no se quede todo en promesas o en cosas que no se cumplen, ¿no? Porque se ha habido un problema con el Partido Popular y por lo que yo creo que Vox tiene que exigir entrar en los gobiernos es que los pactos a los que se han llegado, firmados, con medidas, con su número y tal, pues el problema es que luego se han incumplido. Esto ha pasado en Andalucía, cosa que no ha perjudicado en nada al Partido Popular, ha sacado mayoría absoluta. Y también ha pasado en Madrid, que por ejemplo lo dijo el otro día Rocío Monasterio, ¿no? En el debate, que todavía estaba esperando a que se empezara a mover aquello de reducir la Cámara de número de diputados, que era lo que se comprometió el Partido Popular, cosa que no ha pasado todavía, ¿no? O otras muchas cosas, ¿no? Como el tema de la ley trans también, ¿no? Y eso es, por lo tanto, yo creo que es necesario que estos partidos sumen lo primero para que no entre la izquierda, eso por un lado, pero luego, que si Vox tiene la fuerza suficiente, pues que exija traer los gobiernos, porque de otra forma seguramente le tomen el pelo de nuevo. Ojo al Partido Popular, que por lo menos la sensación que personalmente he tenido en las últimas semanas que iba muy confiado a estas elecciones, se pensaban que tenían la mayoría absoluta y puede ser que en la Comunidad de Madrid, en este caso que es de donde estamos hablando, que Isabel Díaz Ayuso pueda necesitar a Rocío Monasterio. Me parece muchísimo más asombroso el caso del Ayuntamiento de Madrid, con Almeida que está a la cabeza. Cambia además bastante con las últimas elecciones del año 2019 y lo vamos a volver a ver. Almeida cosecharía entre 25 y 26 concejales, a diferencia de los 15 que obtuvo en los últimos comicios cuando se presentó prometiendo que iba a derogar Madrid Central, que era su principal promesa electoral. Lo de esa mentira tan gorda, es decir, mi medida principal, vamos a el 20, bueno, no me acuerdo en qué día cayó, pero el tal día de mayo Madrid Central se acaba. No se ha acabado, lo ha ampliado. Estos son encuestas. Y va más. Ya, pero que suelen estar. Que estas atinan, que estas son privadas. No, más que privadas, que la experiencia en España es que a partir, cuando empieza la campaña electoral, las encuestas que salen suelen acercarse bastante al resultado final. Las previas por lo menos nunca se acercan, en el podio, por así decirlo, ¿no? Pero a esas se suelen acercar bastante. Calvet. De todos modos, yo lo decía en el sentido de que no son muy de fiar, por una parte, y otro, que no dicen nada a favor del electorado, O sea, que Almeida, que te toma el pelo después de que y le votes otra vez, saque más votos, pues no dicen a favor del electorado, sintiéndolo mucho. Sí, eso es verdad. No acabo de entenderlo eso. Pero en fin, y que el PSOE, a pesar de que en muchas se pega una leche, fijaos que, no estas, pero en todo el resto, la mayoría de comunidades están así. O sea, por un diputado pueden caer por un lado o por otro. Claro, que a esas alturas un diputado puede hacer que aún muchas comunidades las mantenga el PSOE, sabiendo quién es Pedro Sánchez y quién es el PSOE en España, para mí tiene muy poco mérito, tiene mucho mérito, pero ninguno el ciudadano. Calvet. Sí, yo, tres cosas. Puedo empezar por lo último que ha dicho María, porque estoy de acuerdo, es decir, las encuestas son bastante deprimentes, no digamos ya la de las generales, que prácticamente repiten el escenario que tenemos, sino estas son bastante deprimentes. Y yo no me fijo tanto en la de Madrid, porque puede haber incumplido unas cosas, pero de todas las maneras haber gestionado de manera global, por lo menos asustar menos que los otros. Pero lo de Valencia para mí, y sobre todo la Comunidad Valenciana, es incomprensible. Es incomprensible. Es decir, como decía Churchill, la manera más rápida de convertirte en antidemócrata es mantener una conversación con el votante medio. Eso decía Churchill, ¿no? Es decir, es terrible. Es decir, es que les están pisoteando, les están permitiendo una práctica invasión cultural extranjera, no la batalla cultural de lo de trans, eso pasará. No, les están creando barreras interiores en su propia comunidad y de cara al
al resto y todavía, pues todavía pueden ganar, ¿no? Y además gente que ha demostrado una moral francamente lamentable. Eso yo estoy de acuerdo que ninguna de las encuestas dicen gran cosas sobre, ¿cómo digamos?, el nivel de madurez y de sensatez que se requiere para que una democracia funcione. Hay que tener en cuenta un factor, que es la compra de voluntades que está haciendo a cabo el gobierno y las comunidades autónomas. Es que, claro, no solo y las comunidades autónomas. Y lo están haciendo muy mal y cambio, sino que es que, oye, que a lo mejor me están dando 400 euros al mes, pues voy a votar a estos, ¿no? Sí. Y una última cosa, porque hemos pasado muy rápidamente sobre lo del CIS y Sumar. Yo que soy muy mal pensado, primero no sé si eso es muy correcto, porque lo que debe hacer, yo creo, otra cosa es una privada que quiera pulsar el social, pero yo creo que el CIS debe atenerse a los partidos vigentes. Y Sumar no porque, es. Por ejemplo, no es. Y, por ejemplo, eso es tan importante como que la ley electoral, bastante lo sabe Ciudadanos, cede espacios electorales en los medios, etcétera, en función de la representación. De la representación. Exacto. Y esto ni siquiera es un partido todavía. Entonces, yo que soy muy mal pensado, a ver si con esto no están haciendo la cama en el sentido de que, hombre, a Sumar habrá que darle voz en los medios y todo eso. Habrá porque que igual ya que cambiar. reparte tanto para sindicatos, también reparte para el CIS. Exacto. Hablando de comunidades autónomas. Hablando de comunidades autónomas. Atención a las últimas palabras de Emiliano García Paje, que la ha vuelto a liar en Guadalajara. Después de que el fin de semana pasado se hiciera viral por una apariencia un tanto criticada, por así decirlo, en las redes sociales por el estado en el que estaba, la ha vuelto a liar, encima hablando de sus hijos. Unas vergonzosas palabras. El vídeo que hemos sacado es largo, pero es que merece la pena verlo para saber quién es el presidente actual de Castilla-La Mancha, que podría seguir gobernando a los ciudadanos de esta comunidad autónoma. Ha hablado sobre la vida amorosa de su hija en estos términos. Vean. Y el otro, claro, yo junto me quedé con mis hijos, les hablo de todo, les pregunto de todo, pero no me atrevo nunca a preguntarles que cómo les va la cosa sentimental. Si es que los llaman así sentimental ahora, que yo creo que la cosa es más clara ahora, más directa, es menos sentimental y más otra cosa, pero bueno, no me atrevo. Todavía mi hijo sí, porque mi hijo es de esos de raza pero a la chica no le pregunto yo, ¿no? Pero a veces he pensado, y digo, por las tardes, noches, cuando duermo, digo, mi hija, a ver cuándo se echa, ya ha tenido novios, pero bueno. Pero decidió estudiar antes que empezó por las clases teóricas. Yo se lo digo siempre, tú estudias el cuerpo humano en medicina, pero las prácticas las hace tu hermano. Digo, y le decía, y yo digo, cuando pienso, digo, a ver, mi hija que se eche una buena gente, una persona de esas que se pueda fiar toda la vida, que llegue a casa y que no tenga que mirar nunca por el retrovisor y no sé qué. Digo, bueno, no sé, pero cuando mi hija le dé por tener así novio, fijaros si le tengo cariño, si le quiero, que me encantaría que mi hija se echara una cosa así parecida a Pablo Bellido. A Pablo Bellido. Pues este es el presidente de Castilla-La Mancha, varón socialista. Yo creo que eso es lo que dicen las redes sociales, pero es el representante de un partido político que dice ser el partido más feminista es el presidente de una comunidad la autónoma, historia. vamos, Y es el presidente de una comunidad autónoma. Seguro que no es un monólogo del Club de la Comedia. No, es en un mitin del Partido Socialista. No es el primero que tiene, porque tuvo otro muy parecido. Que le decía una posible alcaldable, que le decía, esta no nos la quitamos hasta que no la casemos. Es que es como, qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza ajena escuchar. Bueno, yo soy la hija de ese señor y me meto bajo la mesa, o sea, es que me puedo morir. Y el hijo igual, o sea, están hablando de, no, es que él lo hace en la práctica. ¿A cuento de qué venía esta historia? No, es que ha dicho, mi hijo es un golfo y mi hija. Es que es lamentable. Mi hijo es un golfo y estoy orgulloso de ello. Sí, exacto. Le habla de raza. Y mi hija, pues espero que no. Mi hijo es de raza. Es comentario, como se diría popularmente, de cuñado. Horrible. Menuda campaña nos está dando la izquierda, ¿no? Pero qué nivel. Pero ¿no habéis visto el otro de Paje del fin de semana anterior? No, ¿y qué dijo? Sí, hombre, sí. No lo vi. Que lo has visto. ¿Te refieres al de al que la candidata una candidata a un ayuntamiento le dijo, esta no la quitamos de encima hasta que no la casemos.
Y también iba en un estado bastante lamentable, ¿no? Ahí se hablaba de que iba un poco... Pero es que yo creo que no merece ni darle 2 segundos a esta historia. No, Qué pero vergüenza, bueno, ¿no? pero se ve un poco lo que es la izquierda, ¿no? Porque Sí. es topaje, pero es que... Esto es el retrato. ¿Has visto las cosas que ha dicho Podemos en esta campaña? La alcaldesa que merece Valencia, decía Irene Montero, ¿no? Sorda, bollera, feminista, luego... Justo eso, vamos a comentarlo precisamente, Sí, porque es que... esto viene a raíz de un programa de otra cadena de otro medio de comunicación. En el programa del Hormiguero exactamente decían ¿qué hace falta hoy en día para ser candidato en España? Y un humorista decía, bueno, puede ser sordo, puede salir coja, en referencia a esa candidata que bien dices de Podemos. Pues rápidamente salían a la palestra los medios de comunicación, a las redes sociales, perdón, Irene Montero e Ione Belarra, criticando ese comentario de ese humorista, totalmente de acuerdo con esa crítica, porque sí que es cierto que no se puede hablar así ni tampoco de una persona, pero cuando salió Ángela Rodríguez Pan llamando PI coja a una compañera de partido, entonces Irene Montero y Ione Belarra se callaron. Y no solo eso, sino que defienden públicamente diariamente a Ángela Rodríguez Pan cuando llamó PI coja a otra compañera. Qué desastre. Sí, pero... ¿Qué nivel? ¿Qué nivel, por favor? Yo por lo que iba es que me faltaban 2 frases por deciros que yo creo que son también sí, muy reveladoras. Adelante, Miguel, una perdóname. de ellas de Pam, que decía que yo no os pido el voto como feminista ni tampoco como miembro de Podemos, os lo pido como bisexual, o sea, ¿por dónde van los tiros? Eso decía, pero es que luego hay otra que es una persona trans, ¿vale? Que también está en los mítines de Podemos, que además es activista bastante famosilla, que decía directamente, súper soez, decía maricones, travelos... ¡Ay, eso sí que lo he visto! ¿Cómo decía? Bueno, a votar, básicamente. Dice, dejad los cuartos oscuros o, bueno, sí, algo así. No, moved el culo, no solo en los cuartos oscuros, sino también para ir a votar. Qué vergüenza, ¿no? Pero, insisto, digo así, ¿qué nivel? Nivel de... ¿Pero qué nivel se retratan ellos solos? ¡Qué horror! Pero es que lo peor es, claro, que dices, bueno, esto puede ser un activista, ¿vale? No, pero es que esta señora Irene Montero es ministra de Igualdad. Exacto. Y la otra es secretaria de Estado. Creo que me comentaba el nivel ya es que cualquiera puede ser ayer ministro, me cualquiera puede comentaban tener un cargo tan importante. Que estuvo a punto de agredir a una señora porque le dijo a la señora lo del casoplón que tenía en y ayer llevaron a una ministra una camiseta aludiendo a la hermana. Eso es delito penal de odio, pero tiene que plantear... Eso sí que también yo es que lo siento, soy ahora mismo Isabel Díaz Ayuso y lo primero que hago es irme a la justicia y le meto una demanda cuando es un caso que se ha archivado tanto en la Fiscalía a nivel nacional como a nivel europeo. Por ejemplo, no lo que Isabel Díaz entendí es que en Ayuso, el debate él... no dijera, no Él reaccionara, se debe querellar. Sí. no reaccionara sobre ese tema. En fin, vamos a seguir hablando de Podemos, porque tenemos una nueva ocurrencia de Ione Belarra. Por si se pensaban que hoy en día los ocupas no estaban lo suficientemente protegidos en España, ahora anuncia una nueva iniciativa para perseguir a empresas como Desokupa con, atención, hasta 4 años de cárcel. Parece que el Gobierno ha dado un golpe encima de la mesa y ha dicho basta ya en un tema relacionado con la ocupación. Pero no ha dicho basta ya a los que ocupan, sino a los que quieren recuperar su casa y echar a esos ocupas. Por muy surrealista que suene, la morada del Gobierno no deja de premiar a los que ocupan una propiedad privada que no es suya. La última novedad es el anuncio de la ministra Ione Belarra, que pretende reformar el Código Penal para perseguir a empresas como la de Desokupa. Las empresas como Desokupa son un problema democrático grave, compañeros y compañeras. Son el germen de un comando parapolicial. Vamos a registrar una ley para perseguir penalmente a esa gentuza que se lucra persiguiendo a los vulnerables. Comando parapolicial, así es como Ione Belarra califica una empresa que ayuda a los españoles a recuperar su hogar. Un hecho que para Daniel Esteve, portavoz y líder de esta empresa, parece que no le preocupa en exceso. En exclusiva para El Toro Televisión, Daniel Esteve ha asegurado que se trata de una medida electoralista y ha querido lanzar además un mensaje de tranquilidad. Que quiere ilegalizar nuestra empresa con penas de prisión y sobre todo que quiere cerrarnos las redes sociales como si esto fuera Venezuela, os puedo transmitir un mensaje de tranquilidad. Es absolutamente ilegal. Estamos ante simplemente unos ridículos titulares electoralistas. Sin embargo, Ione Belarra no es la única política en contra de este tipo de empresas. Tras la manifestación en Bonanova, Ada Colau les interpuso una querella por, según ella, discursos de odio. De que siempre que se producen proclamas de odio en nuestra ciudad, se recogen pruebas y se trasladan a la Fiscalía de Delitos de Odio para que valore si es pertinente proceder
a una denuncia y acusación. El problema de la ocupación no es algo que preocupe solo en España. Esto ha traspasado fronteras y los de Inglaterra y China se encuentran ya escandalizados al ver cómo se protege más a los ocupas que en cualquier otro lugar. Pero pese a las alertas, parece que los políticos de izquierda no se quieren enterar. Alba, cuando una nación deja de pelear por la propiedad privada, se acaba la libertad. A mí me gustaría que todos estos ocupas, que ocupan esas casas que no son suyas, se fueran a Galapagar, a ocupar ese casoplón, la casa de Ada Colau o la casa de esa subnormal, pues se puede decir otra cosa, que es la Ione Belarra. Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que puedan decir? Y habla de gentuza, pero si la gentuza son ellos. O sea, ellos defienden a los que realmente atacan y atentan contra la propiedad privada, pero la suya no. O sea, esto insisto, por la ley del embudo. No, métete en la casa de quien quieras, pero en la mía no. Y llama gentuza a aquellos que están intentando devolver esa propiedad privada a los que han sido tal. Y además, a ver, la mayoría de las personas que han perdido o que tienen esos inquiocupas o los ocupas son gente que ha estado durante mucho tiempo de su vida ahorrando para tener esa casa, que muchas veces es una, digamos, una pequeña entrada de dinero para poder seguir sobreviviendo, y resulta que tienen que... A ver, hago un paréntesis. El otro día estuve en el Molar. Hay una señora que lleva 4 años intentando echar a una persona a la que dio su casa y que se la digamos, tenía un alquiler bastante baratito, porque dice que aun teniendo trabajo no puede pagar el alquiler. 4 años. Pero la alcaldesa del Molar, que tiene casas sociales tal, no es capaz de darle a esa persona que dice que no tiene dinero para pagar, y esta señora que ha tenido un montón de tiempo para poder pagar la hipoteca y que sigue pagando la hipoteca, no puede recuperar su casa. Con lo cual, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un delito. Es que no, en otros países, y lo sabéis perfectamente, Inglaterra, Estados Unidos, al día siguiente estás en la puñetera calle, con todos tus enseres, y la policía encima te monta un pollo de colores. Y sin embargo aquí se está premiando a alguien que ocupa ilegalmente una propiedad privada que no es suya, y encima están pretendiendo ayudar a esas personas que están contraviniendo la ley, y el gobierno tocando el violón. De verdad, es una vergüenza. Y esto además, disculpadme un segundo, un breve comentario, contrasta muy bien con las palabras de Irene Montero, a esa señora que le recriminaba haber tenido ese chalet en Galapagar. Decía Irene Montero en ese corte: me compré un chalet porque mi padre se murió, heredé porque soy su hija única y con el dinero que ganamos compramos lo que nos da la gana. Bueno, aparte de que Irene Montero se compró el chalet un mes antes de la muerte de su padre, me gustaría destacar estas palabras de Daniel Lacalle en Twitter, que dice: defensa inequívoca de la herencia, libertad individual y acumulación de capital. Bravo, pero todo lo contrario a lo que predica. Está muy bien, pero a ver, yo la chica esta de la camiseta difamatoria acaba de decir que Desocupa, la empresa Desocupa, va contra los vulnerables. Entonces me gustaría saber exactamente qué le llama vulnerables. ¿A qué llama vulnerable? A los delincuentes. Claro, está llamando vulnerable a los ocupas. Entonces, es muy interesante esto, porque quiere decir que la categoría mental es invertida, seguramente, ¿no? Entonces, tenemos un problema de que cualquier ser con su categoría mental, o al menos moral invertida, puede llegar a presidente, ahí ministra. Bueno, evidentemente, claro, Pero pues hay que ver el nivel que tiene, pero lógicamente. también lo tenemos por tener un presidente que la pone. Ya, pero escúchame, lo mío ni me lo toques si yo tengo Guardia Civil ahí en la puerta, ¿eh? Guardia Civil, y luego Miguel. Ya. Calvet y luego Miguel. Sí, vamos a ver, esto es tristísimo, pero lo de a las reflexiones que habéis hecho de que de los vulnerables, o de que por ejemplo, el otro día la Ione Belarra contestó, o alguien de ese movimiento, a la idea de que en Inglaterra es 24 horas, en Francia es 48 horas y tal, y aquí, pues no sé, son 4 años o no sé qué. Él contestó: sí, estamos orgullosos de esos porque nosotros sí defendemos de verdad a la familia. Es lo que recoge lo de los vulnerables. Qué fuerte. Entonces, mire usted, se ha llegado a un nivel de perversión mental tal, de absurdo absoluto y de ignorancia, claro, que aquí la ocupación resulta que es un sistema para proteger a la familia y proteger a los vulnerables. Cosa que dicen que solo quieren ocupar los grandes tenedores, pero es una estupidez. Porque precisamente Desocupa no va a pisos ocupados por bancos, a pisos de banco que tiene su tal, ni de gran, va a intentar recuperar a la pobre jubilada que vive de eso, ¿no?
Entonces, esto solo se da en España. Es decir, no la falta... Es decir, que se utilice, y eso viene de la época de Colau, que se utilice la ocupación, que es un grave atentado contra uno de los principios constitucionales en todo el mundo occidental, que es el derecho a la propiedad. Se utilice la obligación como política social y como ayuda a la familia, bueno, es una absolutamente locura disolvente que solo puede crear además violencia dentro de la sociedad. Desocupa nace pues porque nadie hace su trabajo, en particular los leyes. Y eso a mi modo de ver es gravísimo, porque también en España es el único lugar en que esta gente absolutamente, vamos a decir, hiperventilada y perdida, que hay en todos los países, yo conozco en Francia, pero es el único lugar donde se les ha puesto en el gobierno. Se les ha puesto en el gobierno tras haber jurado de que eso quitaba el sueño. ¿Y por qué no te lo quita ahora? Ahora que estás fastidiando a los vulnerables, ¿por qué no te lo quita el sueño? Miguel. Bueno, yo tengo que decir que, sin ninguna duda, este es el gobierno de los delincuentes. Y es que lo vemos en muchos casos, ¿no? Al inmigrante ilegal fomenta su llegada y luego lo mantiene en nuestro país a pesar de la inseguridad que esto genera, y ahí tienes a uno. Luego los ocupas también, ocupan casas de gente que se lo ha ganado con el trabajo de su vida. Y ahí están, ¿no? Esos ocupas y se les mantiene y se les fomenta, y luego encima que quieren ilegalizar a los que hacen el trabajo que tendría que estar haciendo el Estado, que es echar a esa gente de las propiedades privadas. Luego también defiende a los sediciosos. Hemos visto cómo ha indultado a aquellos que cometieron un crimen tan grave contra la nación española, y luego cómo también ha rebajado esas penas. Bueno, básicamente ya no existe la sedición, y de las mismas con los malversadores. Al final defienden también a los corruptos. Y a lo mejor la más sonada, que es la de los violadores, que les reducen las penas y los ponen en la calle. Y también, bueno, la última que ya diría, de los terroristas, porque al final lo que hemos visto con las excarcelaciones y con los terceros grados en el País Vasco, con aquel, digamos, esquema que hizo el gobierno, ¿no?, de blanqueamiento, entrega de competencias al País Vasco, acercamientos a cárceles vascas y finalmente puesta en la calle, pues eso, que es sin ninguna duda el gobierno de los delincuentes. Y luego lo que hace Desocupa es perfectamente legal, o sea, no sé por dónde va ahora mismo la ministra, ¿no? Porque ellos no hacen la labor de la policía cuando hay que hacer un desahucio, que es literalmente entrar en las viviendas y sacar a la gente. Ellos hacen controles, como tú puedes contratar en una finca a una empresa privada para que te haga la seguridad. Es prácticamente lo mismo, ¿no? Y luego el gobierno siempre hace lo mismo. El problema, si hay problemas que tienen que solucionar, en vez de solucionarlos, lo carga en los hombros de la gente. En este caso, pues, ¿hay problema de vivienda? Pues apáñatelas tú con la ocupación, ¿no? En vez de poner ellos los medios, facilitar que se hagan más viviendas, que haya más oferta, que bajen los precios y que sea más asequible para todo el mundo. Pero yo, Miguel, solamente un comentario. Me asombra bastante, o me inquieta, pero, o sea, que yo tengo un blog que se llama No entiendo nada y lo aplico perfectamente a todo lo que has dicho tú. O sea, no entiendo nada de todo lo que has dicho. Sí. Que pase. Pero lo que me inquieta no es que pase eso, que no lo entiendo simplemente. Lo que me inquieta es que yo no tenga ninguna defensa frente a eso. Exacto, sí, es o sea, lo que es inquietante es que el ciudadano normal vea eso y no puede hacer nada más que dentro de 4 años votar, sabiendo que si los dos de al lado votan a favor de eso y yo voto en contra, voy a seguir perdiendo y me van a seguir dando, con perdón, por el saco. Sí. Entonces, esto es una cosa que no es que me inquiete, es que me pone muy nervioso y no sé cómo acabaría yo si me lo hicieran a mí. No sé cómo acabaría, pero creo que no acabaría bien, ¿eh? No, igual tienes que por tus medios sacarlos. Yo no estaría muy dispuesto, y ya que te caiga lo que te da que yo no caer, estaría muy dispuesto a tragar la injusticia. No estaría muy dispuesto, ¿eh? Porque es de las pocas cosas que me rebota. Me rebota que me la hagan a mí y me rebota que la hagan a alguien que sea querido. Tú te puedes apañar igual, ¿no? Pero la gente que no tiene recursos... Si me dejan sin casa, no, ¿eh? No. La gente sin recursos... Yo si me dejan sin casa no me puedo apañar. Lo que pasa es que como no tengo comprada nada y es de alquiler, si me alquilan otra, me iría a otra. Sí que me gustaría que cuando alguna vez alguien me ha preguntado ¿y qué hacen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? Querría dejar aquí bien claro que ellos estarían dispuestos a hacerlo, pero es que no les dejan. No se lo permiten. Es decir, tenemos unos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado extraordinarios y estarían dispuestos a hacerlo naturalmente, pero no se lo permiten bajo ningún concepto, con lo cual están absolutamente atados de pies y manos. Bueno, y lo hemos visto. Bueno, con Kaki Minuesa, yo le conozco perfectamente cuando estuvo en Barcelona. ¿Qué pasó con el mozo de escuadra? Yo le decía, apártese de aquí, le tiraban botellas y decía, agente, yo entro con usted
déjeme que entre con usted. No, tienen las... O sea, a ver, y en Barcelona... Es que le identificaron a él en vez de a los que tiraban las botellas. Absolutamente, pero en el resto de España pasa exactamente igual. Es lo contrario. No pueden hacer absolutamente nada. Lo harían y lo harían extraordinariamente bien, pero les tienen atados de pies y además, manos. las veces que lo han hecho, se han encontrado con que les ha caído el pelo a ellos Que por sí, haberlo que sí, hecho. por eso, porque lógicamente. el tema está en los mandos políticos, que en el caso de la policía supongo que están muy arriba. En el caso de los Mossos no están tan arriba. No están tan arriba. En el Pero en el caso de la Policía Nacional ya sabemos de quién está. El ministro del Interior. No, que se llama Marlaska. Y en caso de una policía municipal de Colau, ¿para qué te voy a contar? Bueno, claro. bueno, ya ni te digo nada, ni te digo nada. En fin, vámonos a la última pausa de publicidad y enseguida estamos de vuelta para hablarles de muchos más asuntos. Les mostraremos al completo qué es lo que dice esa sentencia del Tribunal Constitucional al avalar la ley del aborto de Zapatero. Les mostraremos las cifras de cómo está bajando la natalidad. Les contaremos, ojo, el supermercado en el que compra Ione Belarra. Atención, litro de leche a 3 euros, pechugas de pollo 12 euros, precio bastante barato para el ciudadano común. Luego se lo contaremos y les mostraremos además, se lo contará Mazali, las cifras de lo que está costando la sequía a los agricultores y cómo esa partida aprobada en el Consejo de Ministros de carácter extraordinario no son más que migajas. Todo ello a la vuelta. Dando caña, pasan 2 minutos de la 1:30 y antes de irnos hasta Cádiz para seguir hablando de esta campaña de cara al 28 de mayo, tenemos que hablar de otra cuestión, porque saben ustedes que hoy en día ya casi todo el mundo teletrabaja, casi todo el mundo. Todavía nos resistimos algunos, pero sí que es cierto que en la mayoría de empresas se ha implantado después de la pandemia el teletrabajo, pero también hay que tener bastante cuidado por pasarnos bastante tiempo delante de una pantalla y no descansar el suficiente tiempo. Eso también puede pasar en alguna oficina. Para hablar de todo ello, Eduardo Mora, muy buenas tardes. Hola, ¿Qué muy tal? buenas, ¿qué tal todos? Bueno, ¿qué hacemos cuando nos pasamos todo el día plantados frente a la pantalla? Pues sí. El estar delante de la pantalla y sobre todo en teletrabajo, que muchas veces pues, no tenemos adaptado el puesto de trabajo como lo tenemos a lo mejor en la oficina o en el sitio de trabajo habitual, pues lo que tenemos es que nos fatigamos y nos fatigamos bastante más. Y a nivel visual, pues esa fatiga pues, puede generar cambios de graduación, puede generar dolor de cabeza y en definitiva no rendimos bien. Y para ello pues hay que saber colocar bien el teclado, colocar bien la pantalla, que esté un poquito por debajo de lo que es la línea horizontal de mirada. Y si tenemos graduación, utilizar unos cristales específicos, es una graduación, es unas lentes oftálmicas específicas que les llamamos de alto rendimiento, porque lo que hacen es que nos relajan las diferentes distancias de mirada cuando trabajamos pues, con teclado, cuando trabajamos con una PDA o cuando trabajamos con una pantalla en concreto y si tenemos que atender a un zoom, que ahora es muy de moda, en ese sentido. Entonces, ese tipo de cristales no son cristales normales, primero llevan unos filtros específicos para evitar reflejos de pantalla. Lo conocido popularmente como la luz azul. Exactamente. Con la luz azul, que hay controversia de cómo nos va a afectar, porque no es una cosa inmediata, en ese sentido, sobre todo es que la luz azul nos cambia muchas veces por el tipo, que por eso cuando estamos con la maquinita dormimos peor, el ciclo circadiano, y entonces hay que también tener filtro, o sea, no solamente es porque nos vaya a deteriorar la retina, que eso será a más largo plazo y en ese sentido hay que tener cuidado, pero sobre todo es que rindamos, por eso llamamos cristales de alto rendimiento, en el sentido de que cada distancia lo hagamos con el esfuerzo que tenemos que hacerlo, no hagamos un sobreesfuerzo. Y, por supuesto, cada cierto tiempo descansar. Esa regla que siempre decimos, 20-20-20, de que cada 20 minutos, de levantar la mirada y mirar a 20 pies, que son 6 metros, 20 segundos. Con eso reseteamos nuestro sistema visual y podemos seguir trabajando o leyendo sin tanta fatiga. Pues, Eduardo, a todos los que vayan a realizarse una revisión visual o auditiva van a tener, atención, o el de regalo, un tratamiento antirreflejante, 30% en gafas graduadas, 15 en lentes de contacto y 2x1
en audífonos. Gracias, Eduardo. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Cambiamos ahora de asunto. Vamos ya de nuevo con esa campaña a las municipales y autonómicas. Tenemos conexión en directo con Francisco Martín, que es candidato de Vox al Ayuntamiento de Cádiz. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo han sido estos últimos años del Ayuntamiento de Cádiz y cuáles son, ahora cuando salen a las calles, hablan con los distintos vecinos, qué es lo que les dicen, qué es lo que más les preocupa hoy en día? En los últimos años, bueno, los últimos 8 años en el Ayuntamiento de Cádiz con el gobierno comunista radical que tenemos aquí en Cádiz han sido un completo desastre. Han tenido 8 años abandonados totalmente a Cádiz. No han hecho ningún tipo de obras para mejorar la ciudad. Tienen los servicios públicos totalmente abandonados. No saben gestionarlo. Está todo Cádiz, de verdad. Es una lástima que una ciudad con 3.000 años de historia esté como está Cádiz. ¿Qué nos cuentan los vecinos? Pues nosotros hemos visto una evolución. Cuando yo me incorporé al equipo de Vox Cádiz, que es hace aproximadamente 4 años, las sensaciones que habían era de que aún así todavía el ciudadano confiaba un poco en el gobierno que tenemos ahora mismo en el ayuntamiento, pero en estos 4 últimos años ha sido terrible, ha sido una dejadez absoluta y cada vez los ciudadanos nos lo van diciendo más. Dice, esto es un completo desastre, a estos señores hay que echarlos ya del ayuntamiento porque han traído para Cádiz ruina y miseria y eso no se puede consentir. Bueno, esa ruina y miseria se muestra exactamente en que Cádiz es una de las 3 ciudades con más paro de toda España. No sé qué es lo que proponen para intentar fomentar más el empleo, para que las empresas quieran irse a Cádiz, para que los jóvenes se queden en la ciudad. Cádiz tiene un problema importantísimo de despoblación y viene todo al hilo de lo mismo. Cádiz hay varios problemas que son fundamentales. Uno de ellos ya lo ha avanzado usted, es el paro. Tenemos un paro insostenible en Cádiz. El paro ronda en Cádiz casi el 25%. Por otro lado, el paro juvenil es un disparate, como está aquí. El paro juvenil aquí está al 50%. Al final los jóvenes se tienen que ir de Cádiz porque no tienen trabajo, porque no tienen vivienda, porque no tienen condiciones. Y estamos viviendo una despoblación impresionante en Cádiz. Cádiz hace unas décadas teníamos casi 150.000 habitantes, ahora estamos en 113.000. Y tenemos un problema muy grave con eso, porque en el momento que Cádiz baje de los 100.000 habitantes, la financiación estatal, vamos a perder millones de euros en financiación. Y eso a Cádiz es ya el remate para llegar a la ruina total. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en Cádiz para activar la economía, que la gente y los jóvenes puedan tener trabajo y vuelvan a Cádiz? Primero, tenemos que hacer que las empresas, hay que facilitarles que se creen empresas en Cádiz. La asfixia que los distintos gobiernos, tanto estatal como del propio ayuntamiento, tiene en las empresas, que le tienen un pie puesto en el cuello, asfixiándolos a impuestos, a tasas, a diversos tramos de impuestos que los ayuntamientos pueden abaratar, que no abaratan, ponen siempre el límite más alto. Todas esas cuestiones hay que reducirlas. Tenemos que fomentar la creación de empresas de una forma rápida. La burocracia que tenemos no puede estar de tal manera que si tú quieres crear una empresa en Cádiz vas a tardar 6 o 8 meses en abrir una empresa. Eso no se puede consentir. La empresa tiene que abrir de forma casi inmediata, casi automática. Hay que eliminarle todos los tramos fiscales que las empresas puedan respirar, que tengan economía, que puedan generar economía. Cuando una empresa tiene menos cargas fiscales, evidentemente va más desahogada, tiene para contratar a personas. Después, cuando los jóvenes puedan venir y tener trabajo, tienen otro problema en Cádiz, que es el problema de la vivienda. Aquí hemos visto cómo tenemos unas innumerables propuestas humo que están haciéndose ahora mismo, que van a crear miles de viviendas en Cádiz. Eso es mentira. Eso es irrealizable a corto plazo. Evidentemente, si estamos décadas esperando, llegaremos a hacerlo. Pero Cádiz tiene un problema inmediato y hay que solucionárselo. Y la solución pasa, bajo nuestro punto de vista, por favorecer el suelo que hay disponible actualmente en Cádiz para vivienda. Tenemos 2 tipos de soluciones, las soluciones a corto plazo y las soluciones a largo plazo. A corto plazo hay que fomentar, por un lado, el alquiler. ¿Cómo se fomenta el alquiler en Cádiz? Dándole seguridad. Seguridad de que no te ocupen las viviendas. Tenemos un problema de ocupación en Cádiz importante, porque además el gobierno que tenemos
actualmente en el ayuntamiento, el gobierno del Kichi, hace un efecto llamada. Aquí tenemos viviendas, fincas enteras ocupadas, que además cuando desocupan una finca se van a otra. Hace poco lo vimos, que desocuparon una finca en una calle de aquí de Cádiz, que se llama la calle Soprani, y inmediatamente el mismo día ocuparon otra finca en la calle San Juan Bautista, los mismos. Entonces, hay que darle una seguridad. ¿Cómo se da esa seguridad? Desde el ayuntamiento. Evidentemente, cuando gobernemos a final de año o formemos parte del gobierno de España, todas las leyes que hay ahora mismo que protegen la ocupación van a ser derogadas automáticamente. Mientras tanto, ¿qué puede hacer un ayuntamiento? Poner seguridad en las calles. Es que aparte del problema de la ocupación y de la inmigración ilegal, leía también el otro día que en cuestión de droga estaba la ciudad como si fuera en los años 80-90. Sí. Yo vivo en un barrio muy deprimido aquí en Cádiz, el barrio Santa María. Y en este barrio estamos en unos niveles de droga que, como yo no los veía desde los años 80. Ya vivimos días muy duros, años muy duros en los años 80. Bueno, pues esto está aquí ya otra vez. Y eso lleva a inseguridad, lleva a que haya delincuencia en las calles y lleva a que las familias tengan una gran preocupación por sus hijos, porque que tú tengas eso en tu barrio, en tu calle, debajo de tu casa, lo que hace es que al final tú estés permanentemente preocupado por tu familia, por tus hijos, ¿no? Claro. Eso no es de recibo. Aquí necesitamos implantar lo que hace muchos años, muchísimos años estaba aquí en Cádiz, que era la policía de barrio. La policía tiene que estar en todos los barrios de Cádiz. Tenemos que tener una pareja permanente en todo y cada uno de los barrios de Cádiz. Con eso evitaremos la inseguridad, evitaremos que se ocupen viviendas. Y por lo menos, gracias a eso, saldrán muchos ciudadanos que pondrán en alquiler sus viviendas, porque tendrán una cierta seguridad de que no se la van a ocupar. Eso va a favorecer la ley de la oferta y la demanda, bajarán los alquileres. Por otro lado, hay suelo en Cádiz actualmente para hacer muchas viviendas. Tanto suelo que aún no se ha desarrollado en la zona que nosotros decimos Puerta Tierra, que es lo que está fuera del casco histórico. Toda esa zona tiene muchísimos solares a los que hay que favorecer su desarrollo. Tenemos que hacer que todos esos propietarios de los suelos, todos esos promotores que quieran desarrollar ese suelo, hay que bajarle las cargas fiscales, las licencias de obra, el IBI, cualquier tipo de tasa. Claro, eso tiene una contrapartida. ¿La contrapartida cuál va a ser? La contrapartida va a ser que un porcentaje de todas esas viviendas que desarrollen las hagan de viviendas de protección oficial, a precio tasado. Y a ese precio sí puede acceder las viviendas a los jóvenes y sí pueden acceder las viviendas a los ciudadanos. Ya le digo, también hay en el casco histórico innumerables fincas cerradas para rehabilitar. Pues vamos a aplicar las mismas políticas. Ayudar a que se desarrollen esas viviendas. A cambio, por supuesto, de una mayor construcción de viviendas de protección oficial. Y generando un buen clima económico y generando un mayor número de alquileres y generando un mayor número de viviendas de protección oficial, por lo menos vamos a conseguir que todas esas personas que necesitan una vivienda puedan acceder a ella. Por otro lado, a largo plazo tenemos que ser inflexibles y tenemos que hacer un nuevo Plan General de Ordenación Urbana que ataque directamente el problema de la vivienda en Cádiz. Pero claro, eso va a llevar décadas de desarrollo. Mientras tanto, tenemos que aplicar las otras soluciones. Hay que ser realistas y no vender humo como se está vendiendo por parte de otras formaciones políticas. Y ya muy brevemente, que nos estamos quedando sin tiempo, don Francisco, ¿qué está pasando con los trenes en Cádiz? No caben en los trenes. Cádiz siempre hemos tenido un problema con el tema de los trenes, del ferrocarril. Cádiz es una ciudad que hacia el campo de Gibraltar está aislada. Está aislada. ¿No? Nunca han querido, a lo largo de todos estos 40 años de gobierno, nunca han querido conectar vía ferroviaria lo que es Cádiz con el campo de Gibraltar. Eso por un lado. Por otro lado, cada vez tenemos menos servicios de trenes hacia Madrid. Nos han quitado muchas líneas de trenes que van hacia Madrid. Aquí solo llega el Alvia, el AVE se queda en Sevilla. Y eso yo creo, y tenemos la infraestructura ya hecha. Lo que pasa es que no quiere entrar el AVE a Cádiz. Estamos muy mal conectados. Es un tema que hay que solucionar. Claro, evidentemente estas soluciones van a venir por parte del gobierno central. Y por supuesto que se las vamos a exigir. Y ya le digo,
estoy totalmente convencido de que Vox formará parte del próximo gobierno a final de año de la nación y ahí se solucionarán los problemas de Cádiz, porque lo que queremos es que Cádiz no esté aislado ferroviariamente como está. Y entonces, en ese momento, entiendo que Cádiz tendrá las comunicaciones que siempre se ha merecido. Veremos qué es lo que ocurre el 28 de mayo. Desde El Dorado Televisión le deseamos suerte, como al resto de candidatos. Un placer. Muchas gracias, igualmente. Volvemos a la cuestión del aborto. Vamos a ver qué es lo que dice esa sentencia del Tribunal Constitucional que conocíamos ayer por la tarde. El Tribunal Constitucional consagra como un derecho el aborto y con esta decisión resuelve casi 13 años después el recurso de inconstitucionalidad que el Partido Popular presentó en 2010 contra la norma aprobada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El tribunal lo rechaza. 7 magistrados han respaldado la decisión. El bloque progresista reconocen el aborto como un derecho y existen opiniones subjetivas sobre la mujer, el varón y la interrupción voluntaria del embarazo. No hay una valoración de la ley, se basan en sentimientos y capacidades humanas. La magistrada María Luisa Balaguer critica que la sentencia no se califique al aborto como derecho fundamental. En su voto particular emitido considera a la mujer libre para decidir sobre su propio cuerpo y sobre sus condiciones morales personales y la interferencia de la potestad punitiva del Estado. Esa libertad de autodeterminación genera en el Estado la obligación de preservar su salud y su integridad cuando la decisión sea terminar con el proceso biológico del embarazo. 4 magistrados emiten un voto particular mostrando su oposición a la sentencia, alegando que reconocer nuevos derechos fundamentales no les corresponde a ellos. Así lo recoge Concepción Espejel. La creación de un supuesto derecho fundamental a la autodeterminación de la interrupción voluntaria del embarazo no sería posible en cuanto contradice, lesiona o atenta contra un bien constitucionalmente protegido, como es la vida del nasciturus. No comparto que el sacrificio de la vida de un ser humano en gestación sea un medio legítimo para ejercer la libertad de ser madre. Argumenta también que se aparta al varón totalmente y que no cuentan con él. Se asienta en la privación al padre de cualquier participación en la decisión, considerando al nasciturus como una parte más del cuerpo de la madre e ignorando que se trata de un embrión humano fecundado que porta el ADN de ambos progenitores. La evidente y reconocida perspectiva de género que inspira la ley orgánica impugnada se refleja en la ausencia de referencia alguna al padre o presunto padre y en general al varón. Con esta decisión, tanto la vida como la sociedad están en juego. No se protege a los no nacidos. Miguel. Todos tienen derecho a la vida, eso dice la Constitución, pero se ve que aquí lo que importa no es lo que diga la Constitución, sino que lo que importa es esa corriente ideológica que fomenta el aborto tantísimo a nivel mundial. Por cierto, estamos preparando para El Gato al Agua de mañana por la noche un programa especial sobre la Agenda 2030 y en eso vamos a hablar de cómo se fomenta el aborto y os puedo decir que Naciones Unidas ha contribuido en 75,6 millones de abortos en 2021. Entonces, todo esto está englobado en lo mismo, ¿no? Pero para no irme mucho del tema, luego el voto particular de Espejel, pues me parece que es que da con las claves de todo, ¿no? Por un lado, le está diciendo, se están saltando ustedes a la torera la realidad, que es que esto es un ser humano, aparte de la madre, no tiene nada que ver, y luego que están ustedes hablando de derechos fundamentales, cosa que no pueden hacer, porque es que si ustedes se cogen cualquier carta de los derechos fundamentales, en ningún sitio pone que el aborto sea un derecho, en cambio sí que existe el derecho a la vida, por lo tanto no puede haber dos derechos que sean que colisionen totalmente, frontalmente. Por lo tanto, bueno, pues esto es lo que tenemos y me gustaría señalar porque eso es lo que está pasando ahora, pero es que para irse al origen de esto hay que irse mucho más atrás, porque antes había un Tribunal Constitucional con otra composición conservadora que decidió lavarse las manos como Pilatos, ¿no? Y dejar que se cometa este atropello, y hay que señalarlo. Y también al Partido Popular, que cuando gobernó, pues ni derogó, a pesar de que prometió, ninguna ley ideológica de la izquierda, y pues de aquello que ocurrió pues luego nos encontramos con esto, claramente. Por lo tanto, que también hay que señalar a aquellos que por su inacción han permitido que los malos pues avancen. Es que han estado 13 años. Es que es una barbaridad, y esto es en 4 meses, ya está. Y con varias, listo. Que sepa yo, con varias ponencias, o como mínimo una, que no era precisamente partidaria de lo que ha salido ahora. Eso no lo paró el ponente, lo paró, no sé si el presidente o lo paró el Tribunal Constitucional en sí, pero está claro que eso se paró por algún motivo político. De todos modos tiene un problema eso, ahora mismo, que es que, desgraciadamente, que políticamente
la inmensa mayoría de fuerzas políticas de España están más con la sentencia que contra la sentencia. Es decir, hoy nadie duda que toda la izquierda es proabortista sin ningún tipo de dudas y además partidaria del derecho al aborto, y que el PP, si no está claro que es un derecho, según dice, fundamental, sí dice que es un derecho no fundamental, con lo cual es un derecho igual, porque los derechos grandes o pequeños son derechos de la misma manera que una silla grande es tan silla como una silla pequeña, ¿no? Con lo cual seguimos teniendo otro problema, que sería este. Ahora, yo vuelvo a decir, porque creo que hay que decirlo, que todas las sentencias, no esa, no, todas las sentencias que salgan con un 7-4 con sesgo ideológico, yo me escupo delante del Constitucional y no la voy a hacer ni puñetero caso, porque no es constitucional. Tribunal Constitucional, su obligación es comprobar si cualquier ley o cualquier cosa que entre en el tribunal está de acuerdo con la Constitución, no si está de acuerdo con su ideología política, con la ideología política de los miembros del tribunal, a la cual nos importa al ciudadano una mierda. Lo único importante es, ¿está de acuerdo con la Constitución o no? Cuando votan 7-4 quiere decir que no están hablando de la Constitución, sino de Ferraz y de Génova. Y Ferraz y Génova no tienen nada que ver con la Constitución. Es que no es un constitucional, es un prostitucional. Por eso digo. Y además, vamos a ver... Lo he dicho más fino y una parte. ¿De qué cifra estamos hablando de abortos? Primero, ¿quién defiende al no nacido? ¿Estamos hablando de 200.000? ¿200.000 al año? No, 100.000 parece ser. O 100.000, da igual. 100.000 es una barbaridad. Pero son 100.000 personas que no llegan a término. O sea, estamos hablando de una escasez de demografía brutal. ¿Qué estamos esperando? ¿Que vengan de otros territorios a implantarse aquí? ¿Para acabar con qué? ¿Con nuestra sociedad? ¿Con nuestra forma de vivir? Cuando realmente tomamos tan a la ligera que es un ser humano. Y lo es. ¿Quién les defiende? ¿Estamos dejando vía libre para qué? Para matar a un ser que no se puede defender indefenso porque nadie dice y nadie lanza una... Es que no lo entiendo. Haciendo eso, sí. No lo entiendo. Yo lo he dicho aquí alguna vez. Yo perdí dos bebés en gestación. Fueron abortos, digamos, espontáneos. Natural. No hay un solo día que no piense cómo serían mis hijos. 2 varones. ¿Cómo serían mis hijos? Es horrible, pero hay gente que eso lo hace por voluntad, lo cual es lo más incomprensible. Una cosa es que te pase naturalmente, que ya es un drama, pero es que ya voluntariamente yo ya no... ¿Tiene usted más? 4 hijas. Ah, me alegro. Lo digo porque mi madre perdió 1, pero tiene 2. Siempre es consuelo. Bien, vamos a ver, sobre esto... a mí, por ejemplo, la señora Balaguer, que dice, no, es que tiene que ser un derecho fundamental y esto no lo recoge. A mí me parece que ahí se entra en una incoherencia que ha obviado el Tribunal Constitucional, que yo creí que se iba a centrar en eso. Es decir, si es un derecho fundamental, ¿vale? ¿Por qué 14 semanas? Porque no todo el embarazo, claro. Claro. Yo tengo... Es lo que propone la ONU, precisamente, que no haya límite de tiempo ni de nada. Mientras yo tenga, es mi derecho y tal. Eso es una barbaridad. A mí me ha disgustado. Yo, como he sabido, no sé, con doña Mazalín, no sé si es la primera vez que coincido, no creo que sea un derecho, pero sí defiendo una ley de plazos. Bueno, porque hay otras maneras de abordarlo. A mí me da pena que se haya el Constitucional planteado desde un punto de vista ideológico si es un derecho o no. Yo creo que sería más lógico que se planteara, como hay una evidencia, que es una ley la Constitución que protege al nasciturus, digamos hasta cuándo se considera que es una vida protegible la del nasciturus, que son por lo que llegan los 14 semanas, que eso yo pongo en discusión. En mi opinión, como yo tengo nietos y he visto sus ecografías, me parece demasiado. Y una persona que han violado, una persona que tal, no necesita tanto tiempo para decidir que no quiere cargar con eso. Lo puede decidir en el primer mes. Esa es mi posición. Pero bueno, quiero decir, que ahí se hubiera
podido decir, ayudándose en la ciencia y tal, que hasta ese momento no se considera un pleno ser humano. Pero es que no, eso no lo puede decir la ciencia, es que la ciencia es clara, la concepción es la concepción y ella es ser humano, por lo tanto no hay más debate. Pero vamos a dejarlo aquí porque nos quedan 5 minutos y me gustaría hablar de una última cuestión, que vamos a hablar precisamente del campo. Antes, contarles la otra última de Ione Belarra, que hoy viene cargadita. Hace unos días, hace unas horas, concedía una entrevista al diario El País, donde decía cuál era el supermercado al que ella iba a hacer la compra. Evidentemente no es Mercadona, porque se ha ocupado de cargar contra Juan Roig en los últimos meses, llamándolo de todo, capitalista despiadado, capo de la mafia. Bueno, de todas las perlas que pueden salir por esa boca, le ha dicho de todo. Una ministra del Reino de España, ¿eh? Una ministra del Reino de España, eso es. Pues el supermercado en el que compra Ione Belarra es una cooperativa de su barrio de Vallecas. Se llama La Garbancita Ecológica. Van a ver ahora en sus pantallas algunos de los productos que tienen a la venta en su página web online, porque la verdad es que se alejan bastante de los precios de Mercadona. Pechuga fileteada, medio kilo, 17,70 €. Van a ver ahora cuánto cuesta una docena de huevos. Atención a la docena, 4,80 €. Si siguiésemos indagando en esta tienda, el arroz costaría 5 €, el paquete de arroz 5 € o un paquete de pasta 9 €. Además, para más INRI, este supermercado Garbancita Ecológica ofrece descuentos, entre 3 y un 7%, pero eso sí, si trabajan ustedes gratis para ellos. Tremendo. Esta es la última de Belarra, pero hablemos del campo, porque con estas cuestiones... Esto explica que los otros hayan ido al casoplón de no sé dónde. Es que la vida es mucho más cara en Vallecas que en el casoplón de los otros. El doble. Perdón, en Bazalí, que le estoy quitando. Hablemos de la sequía. 700 millones de euros es lo que aprobó el Consejo de Ministros para paliar esos efectos. Eso déjame que haga otro paréntesis. El 19 de abril se convoca, por fin, el 19 de abril, la mesa de la sequía. Van todas las asociaciones agrarias, cooperativas, y adivinad quién no fue. El ministro. Claro. El ministro no. No fue Planas. No fue. No era importante. Donde sí se marchó fue a Estados Unidos, a Washington, porque había una reunión internacional donde era importante hablar del ecologismo y del Pacto Verde. ¿Vale? O sea, no le importaba la sequía, tal. Pero, amigo, llega época de campaña electoral y empieza la tómbola a funcionar de las medidas. Y entonces, de repente, el gobierno a toda velocidad empieza a sacar una serie de medidas. Una serie de medidas que son humo, absolutamente humo. Es decir, 700 millones de euros en ayudas directas, cuando las pérdidas en estos momentos están rondando 10.000, 12.000 millones de euros. Las pérdidas de agricultores y ganaderos. La cosecha de cereales está absolutamente perdida. Él habla de unas ayudas ganaderas que ya las habló en el mes de marzo, con lo cual no es más que suma una continuidad que no es absolutamente, digamos, propia para las pérdidas que... Están hablando, por ejemplo, de reducir el IBI a los agricultores y ganaderos, pero si cumples una serie de normativas que son ya difíciles de cumplir, y si las cumplieses hasta el año 2024, tú no tendrías esas rebajas. Está hablando de unas rebajas también de las cuotas de la Seguridad Social, cuando deberían ser unas exenciones, porque en estos momentos están absolutamente ahogados. No, lo siguiente. Con lo cual, a ver, yo insisto, por ejemplo, otro tema. Hay una sentencia del Tribunal Supremo para poder aplicar la doble tarifa a los regantes, doble tarifa, digamos, en la electricidad. Esa sentencia está en el Tribunal Supremo y no hay una normativa todavía para poderla aplicar. Bueno, y en el tema del agua ya ni hablemos, es decir, demolición de presas cuando estamos con una sequía abismal. Y esto es, cuando les preguntas por qué, dicen que es que los ríos tienen que ser más ecológicos. A ver, esto es un sinsentido. Como una sequía brutal, insisto, que está provocando 10.000, 12.000 millones de pérdidas. Es ecológica y solo se le pueden ayudar con 700 millones de euros. Con lo cual, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de una voladura controlada de la agricultura tradicional absolutamente, que es la nuestra. O sea, no hay por dónde cogerlo. Insisto, yo no sé qué es lo que están pensando. Sí sé cómo están nuestros agricultores y ganaderos y están al borde de la catarsis. Pero al borde de la catarsis, Alba, no hay ninguna opción. Pero es igual, las vides, los olivareros, todo, donde lo toques, no hay por dónde cogerlo. Están con el agua al cuello, y nunca mejor dicho. Y aquí lo tenemos que dejar. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos mañana a las 12 aquí en Dando Caña.